Maya Rodríguez nunca imaginó que perder a su marido significaría perder también todo lo demás. Cuando las flores del funeral aún estaban frescas, sus suegros dejaron claras sus intenciones. La chaqueta de cuero, la motocicleta, los tatuajes que cubrían sus brazos, nada de eso encajaba en su mundo impoluto. La echaron a ella y a sus dos hijos a la calle, llamando la basura que de alguna manera había engañado a su hijo para que se casara con ella. Lo que no sabían era que su hijo fallecido tenía secretos, grandes secretos, del tipo que vienen con cuentas en paraísos fiscales y fondos fiduciarios que valen más dinero del que su familia había visto jamás. Durante meses, Maya fregó suelos de moteles y arregló motores solo para poder alimentar a sus hijos, mientras sus antiguos suegros vivían en su mansión, convencidos de haberse librado de una vergüenza. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer a la que tiraste como basura de repente vale $200 millones? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La lluvia caía sin cesar sobre el cementerio Riverside, y cada gota parecía hacerse eco del peso que oprimía el pecho de Maya. Ella estaba de pie junto al ataúd de caoba, con su chaqueta de cuero desgastada oscurecida por la humedad, una mano apoyada en el hombro de Tommy, de 8 años, mientras Sarah, de 6, se aferraba a su pierna. Marcus se habría reído de la ironía, la insistencia de su familia en este cementerio estéril y bien cuidado, cuando él siempre había dicho que quería ser enterrado en las colinas donde solían montar a caballo. Eleanor Rodríguez se encontraba al otro lado de la tumba como una centinela de desaprobación, con su impecable traje negro de Chanel, a pesar del tiempo. Su cabello plateado estaba recogido en un severo moño, y sus fríos ojos azules no se cruzaron ni una sola vez con los de Myers. A su lado, Richard Rodríguez miraba su Rolex de oro con la misma impaciencia que había mostrado durante todo el servicio. El mensaje era claro. Este era su espectáculo, su dolor, su hijo. Los dedos de Mia acariciaron inconscientemente el desgastado cuello de la chaqueta de cuero de Marcus, la que había cogido del armario antes de que la gente de Eleyanena cambiara las cerraduras. Escondidos en el bolsillo interior, había unos documentos que aún no se había atrevido a examinar. Papeles del seguro, extractos bancarios, cosas que ahora que él ya no estaba parecían triviales. La chaqueta aún olía a él, una mezcla de aceite de motor, cuero y la colonia que le había comprado la Navidad pasada. Queridos hermanos, continuó el ministro con su cadencia habitual, nos reunimos hoy para recordar a Marcus Anthony Rodríguez, hijo devoto, esposo y padre amoroso. Maya notó cómo enfatizaba primero la palabra hijo, como si los otros roles fueran secundarios. Había conocido a este ministro exactamente una vez en la funeraria, cuando Eleanor insistió en que fuera alguien apropiado en lugar del pastor de la pequeña iglesia donde Maya y Marcus se habían casado. Detrás de Mia, una fila de motocicletas permanecía en silencio en el estacionamiento. Su familia de Los Ángeles del Infierno había acudido a pesar de la evidente hostilidad, con sus chaquetas de cuero oscurecidas por la lluvia, pero con una presencia inquebrantable. Big Jim, el presidente de la sección, había venido desde Sacramento con otros 5 miembros. Permanecían respetuosamente en silencio, pero Mia podía sentir su energía protectora, su disposición a defenderla si esa gente se pasaba de la raya. Sarah sollozaba contra la pierna de Mia, y ella acarició suavemente el cabello oscuro de su hija. Ambos niños tenían los ojos de Marcus, de un marrón intenso y bondadoso. Tommy intentaba mantenerse erguido, como el hombrecito que creía que debía ser, pero ella podía ver cómo le temblaba el labio inferior. Ninguno de los dos entendía por qué la abuela Eleyanena no les hablaba, por qué se había apartado cuando intentaron abrazarla en la funeraria. El ministro habló de la infancia de Marcus, de su educación en colegios privados, de su brillante futuro en los negocios antes de perder el rumbo. Mia apretó la mandíbula. Había perdido el rumbo, como si amarla y elegir una vida de libertad en lugar de su jaula dorada hubiera sido algún tipo de fracaso moral, como si el hombre que había tenido 2 trabajos para mantener a su familia, que le había enseñado a Tommy a montar en bicicleta y le cantaba a Sarah para que se durmiera todas las noches, hubiera sido de alguna manera menos de lo que podría haber sido. Marcus tenía 25 años cuando se conocieron en una concentración de motos en Sturgis.
Ella tenía 22 años y trabajaba como mecánica en el taller de su tío, cubierta de grasa y orgullosa de ello. Él había llegado en una Harley nueva que claramente no sabía manejar bien. Cuando ella se ofreció a enseñarle a ajustar el embrague, él la miró como si le hubiera ofrecido la luna. ¿Sabes de motos?, le preguntó, y ella se rió. Cariño, yo ya reconstruía motores antes de poder alcanzar los pedales. Aquella noche hablaron durante horas, sentados junto a una hoguera, compartiendo historias sobre la libertad, la familia y los sueños. Él le contó las expectativas de sus padres y su decepción por sus decisiones. Ella le habló de su infancia en el club, de la lealtad y la hermandad, y de encontrar tu propio camino. Cuando él la besó 3 días después, ella supo que su vida había cambiado para siempre. Ahora Elena se adelantó para dejar caer una rosa blanca sobre el ataúd, con movimientos precisos y fríos. Richard la siguió y luego hizo un gesto impaciente para que Mia y los niños se acercaran. Maya levantó a Sarah en brazos y tomó la mano de Tommy, dando unos pasos que parecían kilómetros. «Adiós, papá», susurró Sarah con una vocecita apenas audible por la lluvia. Tommy puso la mano sobre la madera lisa. «Cuidaré de mamá y de Sarah», dijo solemnemente. Unas palabras que rompieron el corazón de Maya y la llenaron de orgullo al mismo tiempo. Mia se inclinó y apoyó la palma de la mano sobre el ataúd. «Te quiero», susurró. «Las protegeré. Lo prometo». Cuando se dieron la vuelta, la voz de Eleanor atravesó la lluvia como una navaja. «Los niños podrán visitarlo en ocasiones supervisadas», anunció sin dirigirse a nadie en particular, una vez que se hayan hecho los arreglos oportunos. Maya se detuvo. Las implicaciones flotaban en el aire como un trueno antes de un relámpago. Se giró lentamente para mirar a su suegra, con la lluvia goteando de su cabello. «Disculpe». 3 días después, Maya estaba de pie en la cocina de lo que había sido su hogar durante 6 años, mirando fijamente el documento legal que tenía en las manos. El membrete era caro, en relieve, el tipo de papel que hablaba de dinero antiguo y abogados aún más antiguos. Las palabras nadaban ante sus ojos cansados. Notificación para abandonar y entregar la posesión del inmueble. Eleanor Rodríguez estaba sentada a la mesa del comedor como una reina en su corte, con sus dedos manicurados tamborileando sobre la pulida superficie de caoba. Llevaba una blusa color crema y perlas, como si desalojar a la viuda de su hijo fuera solo otra obligación social. Richard estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda, mirando a la calle como si esperara que los fotógrafos documentaran este momento de triunfo familiar. «Seguro que lo entiendes», dijo Eleanor, con el tono de voz que se le ocurriría usar con un niño especialmente lento. «Esta casa pertenece a la familia. Marcus siempre fue bienvenido aquí, por supuesto, pero ahora que se ha ido, dejó que las palabras flotaran en el aire como humo». Maya dobló los papeles con cuidado, con las manos firmes a pesar de la rabia que se acumulaba en su pecho. «Esta era nuestra casa, donde mis hijos han vivido desde que eran bebés». «Tus hijos», dijo Richard sin apartarse de la ventana. «Siempre tendremos un lugar en esta familia, pero hay que hacer los ajustes oportunos». La palabra oportunos golpeó a Ma como una bofetada. Sabía lo que significaba en su lenguaje. Significaba sin ella. Significaba visitas supervisadas y entornos controlados donde Tommy y Sarah podrían ser moldeados lentamente para convertirse en los hijos adecuados de los Rodríguez, limpiados de cualquier rastro de la influencia de su madre. Arriba, podía oír las voces de los niños mientras jugaban en la habitación de Tommy, ajenos a que su mundo estaba a punto de derrumbarse de nuevo. La risa de Sarah bajaba por las escaleras, el mismo sonido musical que una vez había hecho que Marcus dejara lo que estuviera haciendo solo para escucharla. «Ya veo», dijo Mia en voz baja. Sacó las llaves de la moto de Marcus de su bolsillo, el metal caliente por el calor de su cuerpo. El llavero tenía 2 llaves, una para su Harley y otra para la de ella. Él había insistido en tener motos iguales después de casarse. Decía que eran un equipo y que los equipos permanecían juntos. «¿Y qué pasa con nuestras cosas? Nuestros muebles, nuestra ropa, los juguetes de los niños». La sonrisa de Elena era muy tenue. «Estoy segura de que encontrarás todo lo que necesitas en cualquier establecimiento al que decidas acudir. Hay un trastero que se ha alquilado por 30 días. Cualquier cosa que desees reclamar debe retirarse inmediatamente». Maya se acercó a la repisa de la chimenea, donde aún se encontraba su foto de boda en su marco plateado. En ella aparecían ella y Marcus en su bicicleta,
justo después de la ceremonia, ambos sonriendo como adolescentes que acababan de gastar la mejor broma de la historia. Su vestido era sencillo, de algodón blanco. Él llevaba un traje prestado y ambos estaban absolutamente radiantes. La nena se había negado a asistir a la boda, alegando una enfermedad repentina. «Nunca me aprobaste», dijo Mia cogiendo la foto. «Desde el primer día que Marcus», respondió la nena, «veía potencial donde otros veían limitaciones». La palabra le dolió porque Maya sabía lo que Eleanor quería decir realmente. Ella veía parques de caravanas y hogares rotos, adicciones y antecedentes penales que no existían. Veía las cicatrices en las manos de Mia, fruto de años de trabajo mecánico. El pequeño tatuaje en su muñeca que la marcaba como propiedad del club de motociclistas Hells Angels, no en el sentido que los forasteros imaginaban, sino como familia, como protección, como perteneciente a algo más grande que ella misma, mamá. Tommy apareció en lo alto de las escaleras, con su rostro de 8 años arrugado por la confusión. «¿Vamos a algún sitio?» El corazón de Maya se rompió un poco más. «Sí, cariño, vamos a vivir una aventura, como ir de acampada». La voz de Sarah llamó desde la habitación de Tommy. Algo así. Maya mantuvo la voz firme, aunque podía sentir la sonrisa de satisfacción de ella nena, sin mirar. «¿Por qué no preparáis vuestros juguetes y ropa favoritos? Solo las cosas importantes». Mientras los niños volvían corriendo a la habitación de Tommy con la energía propia de la juventud, Maya se volvió hacia sus suegros. «Están cometiendo un error». Richard finalmente se apartó de la ventana, con una expresión de leve curiosidad. «Nos está amenazando. Les digo que Marcus amaba a sus hijos más que a nada en este mundo, y me amaba lo suficiente como para casarse conmigo a pesar de su desaprobación. Eso debería decirles algo sobre el tipo de hombre que criaron, aunque no puedan verlo». El nena se quedó de pie, alisándose la falda con gracia. Marcus estaba confundido. Los hombres de su edad suelen estarlo, especialmente cuando se encuentran con cierto tipo de mujeres que se especializan en crear esa confusión. Pero los niños son resistentes, se adaptan a una orientación adecuada. Maya sintió algo frío en el estómago. No se trataba solo de la casa ni del dinero. Se trataba de borrarla por completo, de poner a sus hijos en contra de todo lo que ella representaba. «Tienes hasta el viernes», añadió Richard mirando su reloj. «Las cerraduras se cambiarán a las 6 p.m. en punto». Maya asintió con la cabeza y subió las escaleras para ayudar a sus hijos a meter sus cosas en bolsas de basura. Detrás de ella, oyó a Eleanor haciendo llamadas telefónicas, probablemente a su abogado, a su compañía de seguros, sus amigos del club de campo, quienes asintieron con simpatía ante la difícil situación y la elogiaron por manejarla con tanta dignidad. Pero Maya Rodríguez había sobrevivido a cosas peores que unos suegros prepotentes. Había construido motores a partir de chatarra y criado bebés en un apartamento de una sola habitación. Había superado la adicción en su familia, la violencia en su barrio y el tipo de pobreza que te enseña a luchar por cada pedazo de felicidad que puedas encontrar. Creían que estaban tirando basura. No tenían ni idea de que estaban declarando la guerra a una mujer que nunca había aprendido a rendirse. La tarjeta de plástico de la habitación 237 parecía frágil entre los dedos de Mia, mientras estaba de pie frente al Sunset Motel, con sus hijos a ambos lados como pequeños soldados esperando órdenes. El letrero de neón zumbaba y parpadeaba sobre ellos, proyectando un brillo rosado intermitente sobre el aparcamiento agrietado. 2 bolsas de basura contenían todo lo que poseían ahora, y su Harley iba cargada con más pertenencias atadas a la parte trasera, como una caravana desesperada. Tommy apretó con fuerza su mochila, con los ojos muy abiertos mientras observaba el entorno. Un hombre con una camiseta manchada se apoyaba en la barandilla 2 puertas más abajo, fumando un cigarrillo y observándolos con curiosa indiferencia. La voz de una mujer se oía desde algún lugar cercano, enfadada por las facturas impagadas y las promesas incumplidas. Este no era el tipo de lugar al que Maya había imaginado llevar a sus hijos. ¿Es esta nuestra nueva casa?, preguntó Sarah, buscando la mano de su madre con su pequeña mano. «Es temporal», dijo Maya, deslizando la tarjeta llave en la ranura. La luz parpadeó en rojo. Lo intentó de nuevo, obligándose a moverse despacio, deliberadamente. Luz verde. La cerradura se abrió con un clic. Las habitaciones olían a desinfectante industrial que apenas disimulaba décadas de humo de cigarrillo y desesperación humana.
Dos camas dobles dominaban el pequeño espacio. Sus colchas tenían un estampado descolorido que en otro tiempo podría haber sido de flores. Una mesita y dos sillas se encontraban debajo de una ventana que daba al estacionamiento. La alfombra estaba limpia, pero desgastada, y la puerta del baño colgaba ligeramente torcida. Maya dejó las bolsas de basura en el suelo y esbozó una sonrisa forzada. Bueno, no está tan mal. Mira, cada uno tenemos nuestra propia cama. Tommy dejó caer su mochila y enseguida empezó a explorar, con su curiosidad de niño de 8 años superando su incertidumbre. Probó los interruptores de la luz, examinó el mando a distancia del televisor y se asomó al baño. Sara se quedó cerca de Maya, llevándose el pulgar a la boca, un hábito que había abandonado hacía meses. «Tengo hambre», susurró Sara. Maya revisó su cartera por tercera vez en esa hora. $247. Había pagado 3 noches en el motel por adelantado. $90, lo que le dejaba suficiente para quizás una semana de gastos moderados. Las solicitudes de empleo que había rellenado en los últimos 2 días estaban en el bolsillo de su chaqueta como billetes de lotería. Cada una era una esperanza que podría dar sus frutos o desaparecer en el vacío de la indiferencia corporativa. «¿Qué tal McDonald's?», sugirió, sabiendo que era la opción más barata para llenar sus estómagos. En el drive-thru, Maya pidió 2 menús infantiles y un café pequeño para ella. La voz de la empleada adolescente sonó entrecortada por el altavoz con un aburrimiento ensayado, recitando el total que consumiría otros $15 de sus menguados recursos. Entregó la comida a los niños en la habitación del motel y los observó comer mientras su café se enfriaba. Su teléfono vibró. Big Jim, del capítulo. «¿Cómo lo llevas, hermana?». Maya salió para atender la llamada, dejando la puerta entreabierta para poder oír a los niños. «Nos las arreglamos. Eso es, y tú lo sabes. Rose tiene una habitación libre y Mike tiene espacio en su apartamento del garaje. No tienes que hacer esto sola». La oferta era sincera. Sabía que los Hells Angels cuidaban de los suyos, y ella había formado parte de la familia desde los 17 años. Pero aceptar ayuda era como admitir la derrota, como demostrar que el Eleanor tenía razón sobre su incapacidad para mantener a sus hijos. «Te lo agradezco, Jim, pero tengo que resolver esto por mi cuenta». Hubo una larga pausa. «Marcus no querría que sufrieras por orgullo». «Marcus no está aquí», dijo ella, y las palabras le salieron más duras de lo que pretendía. «Lo siento, es solo que necesito hacerlo a mi manera». Dentro, Tommy había construido un fuerte con almohadas y la mesita, mientras Sara coloreaba un libro que había sacado de su mochila. Se estaban adaptando con la resiliencia propia de la infancia, encontrando la aventura en la incertidumbre. Maya envidiaba esa capacidad. Extendió las solicitudes de empleo sobre una de las camas y comenzó a rellenarlas. Su historial laboral era sólido. 8 años como jefa de mecánicos en Rodríguez Auto, 2 años antes en un taller más pequeño. Pero sabía lo que veían los empleadores cuando la miraban. Los tatuajes en sus antebrazos, las manos callosas, la dirección que pronto sería un motel de carretera. La televisión murmuraba suavemente de fondo. Alguna comedia sobre personas con problemas que podían resolverse en 30 minutos. Sara se había quedado dormida, acurrucada contra el costado de Maya, con su pequeño cuerpo cálido y confiado. Tommy estaba sentado con las piernas cruzadas en la otra cama, observando a su madre con unos ojos demasiado maduros para su rostro. «¿Ahora somos pobres?», preguntó en voz baja. Maya pensó en mentirle, en tranquilizarlo con palabras amables sobre los contratiempos temporales y las oportunidades que se avecinaban. Pero Tommy se merecía la verdad. «No tenemos mucho dinero ahora mismo», le dijo, «pero nos tenemos los unos a los otros y vamos a estar bien». La abuela Eleanor dijo, «El dinero de papá nos mantendrá». La abuela Eleanor dice muchas cosas. Tommy asintió solemnemente. «No le gustas mucho». «No, no le gustas, pero ese es su problema, no el nuestro». Afuera, una motocicleta rugió en el estacionamiento. El sonido era tan familiar que le dolía el pecho a mamá. Pensó en Marcus, en los planes que habían hecho y en el futuro que habían imaginado. Él siempre había hablado de comprar un terreno en algún lugar, tal vez abrir su propia tienda, construir algo juntos. Esos sueños parecían artefactos de la vida de otra persona. Ahora, mañana empezaría de nuevo. Encontraría trabajo, conseguiría una vivienda mejor y daría estabilidad a sus hijos. Esa noche se acostaría en la fina alfombra entre sus camas y escucharía su respiración. Agradecida por este refugio temporal,
y decidida a demostrar que, a veces, la mujer a la que todos rechazan es precisamente la que se niega a quedarse abajo. A las 10 de la mañana, los guantes de trabajo de Maya ya estaban manchados de oscuro por el producto de limpieza. El cuero se había ablandado tras horas fregando los azulejos del baño y cambiando las sábanas. El Sunset Motel no era un trabajo glamuroso, pero Rosa Martínez, la propietaria, había echado un vistazo a las manos callosas de Mia y la había contratado en el acto. «Ya sabes, trabajo duro», había dicho Rosa con su marcado acento, señalando la motocicleta de Maya en el estacionamiento. «Y tienes hijos que alimentar. Eso es todo lo que necesito saber». El sueldo era de $8 la hora, en efectivo al final de cada día, con la promesa de más horas. Pero era un trabajo honesto que le permitía estar cerca de Tommy y Sarah. El motel tenía un pequeño parque infantil detrás de la oficina donde los niños podían jugar mientras ella limpiaba las habitaciones cercanas. La habitación 212 era un desastre. Al parecer, alguien había intentado cocinar algo en el lavabo del baño, dejando un residuo grasiento que requirió 20 minutos de fregado. Maya trabajaba metódicamente, con movimientos eficientes gracias a años de mantenimiento de motocicletas con estándares de precisión. Limpiar a fondo, revisar todo 2 veces, no dejar ningún detalle sin terminar. Los mismos principios se aplicaban tanto si se reconstruía un motor como si se eliminaban manchas misteriosas de la alfombra. Señora Rodríguez. Tommy apareció en la puerta, con la mochila colgada al hombro. Sarah está llorando. Maya se quitó los guantes y lo siguió al patio de recreo, donde encontró a Sarah, de 6 años, sentada en la parte inferior del tobogán, con lágrimas corriendo por su rostro. Un pequeño grupo de niños de los apartamentos de enfrente se había reunido cerca de la valla, y sus voces transmitían crueles observaciones infantiles sobre los niños del motel. «Dicen que somos vagabundos», susurró Sarah cuando Mia se arrodilló a su lado. «Tenemos un hogar», dijo Mia con firmeza, levantando a Sarah en brazos. «Puede que no se parezca a los hogares de otras personas, pero es nuestro». Llevó a Sarah de vuelta a su habitación, con Tommy caminando a su lado. Los otros niños se dispersaron con la velocidad culpable de los niños que saben que los han pillado siendo malos. Maya tomó nota mentalmente de hablar con Rosa sobre la situación del patio de recreo. Pero, por ahora, tenía que calmar a Sarah y llevar a Tommy al colegio. «¿Puedo quedarme en casa hoy?», preguntó Tommy cuando llegaron a la habitación 237. «El colegio es importante», respondió Maya, aunque entendía su reticencia. El autobús lo recogía cada mañana en el aparcamiento del motel, lo que lo diferenciaba de sus compañeros de clase, a los que sus padres llevaban en monovolúmenes y todoterrenos. Después de dejar a los niños, Maya volvió al trabajo. Rosa la esperaba en la oficina, contando los ingresos en efectivo de la mañana con la atención minuciosa de alguien que había aprendido a controlar cada centavo. «Mi sobrino Carlos necesita que le hagan un arreglo en su Kawasaki», dijo Rosa sin levantar la vista. «¿Te interesa ganar algo de dinero el fin de semana?» El corazón de Mir dio un salto. «¿Qué tipo de trabajo?» «El embrague patina y hace un ruido que no le gusta. Está dispuesto a pagar $50 si puedes arreglarlo». $50 era más que lo que ganaba en 2 días limpiando. Maya asintió rápidamente. «Puedo echarle un vistazo. El sábado por la mañana». Ese fin de semana, Maya extendió sus herramientas por el aparcamiento del motel y se puso manos a la obra con la moto de Carlos, con la misma intensidad y concentración que le habían valido su reputación en Rodríguez Auto. Las placas del embrague estaban desgastadas más allá de los límites aceptables, pero ella logró ajustar la tensión del cable y limpiar el mecanismo lo suficiente como para que él pudiera seguir conduciendo con fiabilidad durante varios meses más. Carlos era un trabajador de la construcción con las manos curtidas por el sol y un diente de oro que brillaba cuando sonreía. Le pagó los $50 y le prometió que correría la voz entre sus amigos de que había una mecánica de confianza trabajando en el Sunset Motel. «Tienes talento», dijo él, probando el funcionamiento del embrague. «Mi jefe tiene una flota de camiones de trabajo que necesitan mantenimiento. ¿Te interesa ganar dinero de verdad?» En 2 semanas, Maya había desarrollado un pequeño pero estable negocio paralelo. Obreros de la construcción, repartidores y otros trabajadores que no podían permitirse los precios de los concesionarios, le llevaban sus vehículos los fines de semana. Ella trabajaba en el aparcamiento del motel,
con sus herramientas dispuestas sobre una lona, mientras Tommy y Sarah jugaban cerca o la ayudaban pasándole las llaves inglesas. El dinero aún no era suficiente para mudarse del motel, pero sí para comprar mejor comida, reemplazar la ropa que a los niños les quedaba pequeña y empezar a crear una pequeña cuenta de ahorros. Y lo que es más importante, le dio a Maya algo que echaba de menos desde que Marcus murió: la satisfacción del trabajo cualificado, el respeto que le proporcionaba resolver problemas que otras personas no podían resolver. Un sábado por la tarde, mientras Maya se lavaba la grasa de las manos en el grifo exterior, un ruido familiar llenó el aparcamiento. La Harley de Big Jim, seguida de otras 3 motos del club. Aparcaron en fila y se acercaron con el respeto que los hombres muestran cuando entran en el territorio de otra persona. «He oído que has vuelto a manejar las llaves inglesas», dijo Big Jim, bajándose de su moto. «Las noticias vuelan». «Sí, cuando haces un buen trabajo», dijo Maya señalando su moto. «Tengo un problema con la batería que me tiene desconcertado. ¿Tienes tiempo para echarle un vistazo?» Maya miró hacia su habitación, donde Tommy y Sarah eran visibles a través de la puerta abierta, haciendo los deberes en la pequeña mesa. Este era el momento que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. Los Hells Angels siempre habían sido como una familia, pero aceptar trabajo del club significaba algo diferente a arreglar el embrague de Carlos o ajustar carburadores para los trabajadores de la construcción. «Las tarifas son las mismas para todos», dijo finalmente. Big Jim sonrió. No esperaría menos. Mientras Maya volvía a abrir su caja de herramientas, sintió que algo se movía dentro de su pecho. Por primera vez desde la muerte de Marcus, empezaba a recordar quién era antes de convertirse en la esposa de alguien, la madre de alguien, alguien a quien Eleanor Rodríguez podía despedir y descartar. Era Maya Rodríguez y podía arreglar cualquier cosa que tuviera un motor. El dibujo de Sarah estaba cuidadosamente doblado y guardado en la cartera de Maya, justo detrás de su carné de conducir. La obra de arte, realizada con lápices de colores, mostraba 3 figuras de palitos de pie junto a una motocicleta. Una figura alta con pelo largo y oscuro, una figura mediana con pelo de punta y una figura pequeña con coletas. Encima de ellas, Sarah había escrito «Mi familia» con letras moradas desiguales. Maya lo había encontrado una mañana deslizado bajo la puerta de su habitación de motel. La forma que tenía Sarah de recordarles a todos que seguían juntos, que seguían siendo un todo, a pesar de todo lo que había cambiado. El dibujo se arrugó ligeramente cuando Maya sacó un billete de $20 para pagar la compra en la tienda de la esquina. 3 meses en el Sunset Motel le habían enseñado a comprar con cuidado. Pasta, carne picada, verduras que darían para varias comidas. Los niños se habían adaptado a su nueva rutina con la notable resistencia de la juventud, tratando su hogar temporal como un viaje de acampada prolongado, en lugar de como un signo de sus circunstancias reducidas. ¿Podemos comprar las galletas?, preguntó Tommy, mirando un expositor de paquetes de galletas con trocitos de chocolate cerca de la caja registradora. Maya dudó un momento, calculando que su trabajo mecánico del fin de semana le había reportado $200 esa semana. $200, un récord personal. Carlos le había recomendado a su supervisor que la había contratado para mantener una pequeña flota de camiones de reparto. El trabajo era estable, honesto, y pagaba lo suficiente como para que los pequeños lujos volvieran a ser posibles. «Un paquete», dijo, y la sonrisa de Tommy hizo que el gasto valiera la pena. De vuelta en el motel, Rosa esperaba en la oficina con una taza de café y una propuesta. La mujer mayor se había convertido en algo entre una empleadora y una amiga en los últimos meses, ofreciéndole consejos prácticos y cuidando a los niños de vez en cuando los clientes de mecánica de Maya necesitaban trabajar por la noche o los fines de semana. «Mi primo tiene un taller en Riverside», dijo Rosa sin preámbulos. «Necesita un buen mecánico, alguien que sepa manejar las cosas complicadas. Paga $15 la hora más comisión por las piezas». Maya dejó con cuidado las bolsas de la compra. $15 la hora era casi el doble de lo que ganaba limpiando habitaciones. Y la estructura de comisiones podía suponer un aumento significativo, pero eso significaría dejar el motel, buscar una nueva vivienda y probablemente trasladar a los niños a otro distrito escolar. «Es una buena oportunidad», continuó Rosa, «pero entiendo que no estés preparada para hacer cambios». A través de la ventana de la oficina, Maya podía ver a Tommy y Sarah jugando en los columpios,
Sus risas resonaban en todo el aparcamiento. Se habían adaptado a esta vida, habían hecho amigos con otros niños del complejo y habían encontrado estabilidad en la rutina. Tommy incluso se había apuntado al club de ajedrez del colegio, algo que le obligaba a quedarse después de clase 2 veces por semana, pero que le daba un sentido de pertenencia que echaba de menos. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Maya. Esa noche, se sentó en el borde de la cama mientras los niños veían la televisión, sopesando mentalmente las opciones. El trabajo en el taller representaba seguridad, promoción, una oportunidad de volver a utilizar sus habilidades en un entorno profesional, pero también significaba trastornos, incertidumbre, el riesgo de cambiar problemas conocidos por otros desconocidos. Su teléfono vibró con un mensaje de Big Jim. He oído lo de Riverside. Estoy orgulloso de ti en cualquier caso. La red de los Hells Angels se extendía más allá de lo que la mayoría de la gente creía. La información fluía por la comunidad como la corriente por los circuitos eléctricos, manteniendo a todos conectados e informados. Maya agradecía el apoyo, respetado las decisiones individuales, entendiendo que la lealtad no requería caminos idénticos. Tommy apareció junto a su cama, con la expresión seria que tienen los niños cuando intentan resolver problemas de adultos. Mamá, ¿vamos a mudarnos otra vez? Quizás. ¿Te molestaría? Lo consideró con la seriedad de un niño de 8 años. ¿Seguiremos juntos? Siempre. Entonces está bien. Aunque Sara podría estar asustada. Maya miró a su hija, que estaba absorta en los dibujos animados, llevándose inconscientemente el pulgar a la boca. La seguridad que habían construido aquí era frágil, pero real. Sara tenía pesadillas a veces, despertándose confundida sobre dónde estaban, buscando juguetes o peluches que habían dejado atrás en su vida anterior. ¿Qué te parece que mamá tenga un nuevo trabajo?, preguntó Maya cuando Sara se unió a ellos para irse a dormir. ¿Seguirás arreglando motocicletas? Sí, pero en un taller de verdad, con herramientas adecuadas y todo. Los ojos de Sara se iluminaron. Siempre le había fascinado el trabajo de fin de semana de Mia, que organizaba cuidadosamente las herramientas y observaba los procesos mecánicos con intensa concentración. ¿Puedo ayudarte cuando seas mayor? Esa noche, después de que los niños se durmieran, Maya se sentó fuera de su habitación y llamó al primo de Rose. Se llamaba Eddie Martínez y su voz transmitía la misma calidez práctica que la de Rose. Hablaron durante 30 minutos sobre experiencia, expectativas y oportunidades. Le ofreció el trabajo sin conocerla, basándose únicamente en la recomendación de Rose y en la reputación que Maya se había ganado entre la comunidad laboral local. ¿Cuándo puedes empezar?, le preguntó. Mia miró a través de la ventana a sus hijos dormidos. Luego miró el dibujo que había en su mesita de noche. 3 figuras de palitos que seguían juntas. Seguían siendo una familia independientemente del lugar al que llamaran hogar. 2 semanas, respondió. Necesito tiempo para encontrar alojamiento e inscribir a los niños en la escuela. Tómate 3 semanas si lo necesitas. Es difícil encontrar buenos mecánicos. Tras terminar la llamada, Maya se dirigió a su motocicleta y acarició el depósito de gasolina. Marcus le había comprado esta moto como regalo de boda, insistiendo en que necesitaba un medio de transporte que estuviera a la altura de su espíritu. La Harley la había acompañado durante los peores meses de su vida, sirviéndole tanto de medio de transporte práctico como de ancla emocional. Mañana les contaría a los niños su nueva aventura. Les ayudaría a comprender que seguir adelante no significaba olvidar el pasado. Volverían a empaquetar sus pocas pertenencias, pero esta vez se mudaban hacia algo mejor en lugar de alejarse de algo perdido. Yanena Rodríguez sostenía los documentos de la finca como un estandarte de victoria mientras se acomodaba en su sillón de cuero favorito en el estudio. Los papeles eran gruesos, caros y llevaban el sello de Morrison, Keller and Associates, el bufete de abogados que había llevado los asuntos de la familia Rodríguez durante 3 generaciones. Por fin todo estaba en orden, debidamente documentado y legalmente impecable. El desagradable asunto con la viuda de Marcus se había resuelto con la eficiencia que esperaba de un asesor legal competente. La casa vuelve a ser propiedad del fideicomiso familiar, les había explicado su abogado, James Morrison, durante la reunión de esa mañana. La señora Rodríguez no tiene ningún derecho legal sobre los bienes gananciales, dado el acuerdo prenupcial que firmó su hijo. Yanena había sonreído ante ese detalle. Marcus se había mostrado reacio a firmar el acuerdo prenupcial,
pero ella había insistido en que era un procedimiento habitual para familias de su nivel, una protección contra los cazadores de fortunas y los buscadores de oro. Richard salió de su despacho con un vaso de whisky en la mano, a pesar de ser temprano por la tarde. Morrison llamó. La transferencia de la titularidad se ha completado. Somos oficialmente los propietarios de la casa, libre de cargas. Eleanor asintió con satisfacción. La casa había pertenecido a la familia Rodríguez durante 40 años, una extensa finca de estilo mediterráneo en el exclusivo barrio de Hillrest. El valor de la propiedad se había triplicado desde que el padre de Richard la compró, lo que la hacía valer casi $2 millones. Ahora, la idea de que esa mujer y sus hijos vivieran allí era insoportable. ¿Qué pasa con las otras propiedades?, preguntó Eleanor, refiriéndose a las casas de alquiler que Marcus había comprado durante su matrimonio. Todas documentadas bajo el fideicomiso familiar. Morrison dice que podemos empezar a liquidarlas inmediatamente si lo deseamos. Richard se acomodó en su sillón a juego y removió el líquido ámbar de su copa. Aunque recomienda mantenerlas como propiedades de inversión, los ingresos por alquiler son considerables. El Leyanena abrió su agenda y echó un vistazo al calendario social. La subasta benéfica anual del Club de Campo era el mes que viene, seguida de la gala de la fundación del hospital. Eventos en los que podría volver a levantar la cabeza, en los que amigos preocupados le ofrecerían su pésame por su pérdida, sin el tono embarazoso de discutir el matrimonio inapropiado de Marcus. Debemos planear un funeral digno, decidió. Algo acorde con la memoria de Marcus. La iglesia tiene capacidad para 300 invitados. Richard arqueó una ceja. Ya tuvimos un funeral. Eso fue un entierro. Esto sería una celebración de la vida, una oportunidad para que los verdaderos amigos de Marcus le rindieran homenaje como es debido. La voz de Eleanor llevaba un sutil énfasis que distinguía entre los verdaderos amigos de Marcus y los motociclistas que habían asistido al funeral como una especie de guardia de honor vestida de cuero. Se acercó a la ventana que daba a sus cuidados jardines, donde un equipo estaba instalando un nuevo diseño paisajístico. El gasto era considerable, pero podían permitirse esas mejoras. Ahora, las propiedades en alquiler generaban ingresos mensuales que financiarían las mejoras en su estilo de vida de forma indefinida. Estoy pensando en renovar la cocina, continuó Eleanor. Algo moderno, adecuado para recibir invitados. Esa mujer nunca apreció el potencial de la casa. Richard se unió a ella en la ventana. El comité de planificación del club quiere que organicemos la recaudación de fondos de primavera. 500 invitados, catering completo, todo lo necesario. El Leyanena sonrió. Organizar eventos del club era tanto un honor como una obligación en su círculo social. Requería un compromiso financiero importante, pero proporcionaba un capital social inconmensurable. Ahora podían aceptar esas oportunidades sin preocuparse por los gastos o la conveniencia. Sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba que era su hermana Margaret, desde San Francisco. Margaret había estado diplomáticamente ausente durante los recientes acontecimientos desagradables, pero Eleanor sabía que había seguido los acontecimientos con gran interés. Eleanor, querida, ¿cómo lo llevas? Nos las arreglamos, Margaret. Ha sido difícil, pero por fin podemos centrarnos en seguir adelante. Me enteré de la situación de la vivienda. Probablemente sea lo mejor. Esos niños necesitan estabilidad, una orientación adecuada. Ella nena se recostó en su silla, saboreando la conversación. Margaret comprendía las complejidades de la responsabilidad familiar, las decisiones a veces dolorosas que hay que tomar para proteger a los niños de influencias inadecuadas. Estamos planeando visitas supervisadas una vez que se puedan hacer los arreglos adecuados, explicó Eleanor. Al fin y al cabo, los niños son de la familia Rodríguez. Se merecen algo mejor que habitaciones de motel y la cultura de las motos. Por supuesto que sí. ¿Has pensado en colegios privados? La academia militar podría ser buena para el niño. Le enseñaría disciplina y valores adecuados. La sugerencia le gustó a Eleanor. Tommy tenía ahora 8 años, lo suficientemente mayor para recibir una educación estructurada que contrarrestara años de influencias inadecuadas. Sarah podría matricularse en una academia para niñas adecuada, en algún lugar que hiciera hincapié en el refinamiento cultural y social. Estamos explorando opciones. Eleanor dijo que, afortunadamente, el dinero ya no era un problema. Tras terminar la llamada, Eleanor cogió un bloc de notas y empezó a hacer listas.
matrícula en un colegio privado, sesiones de terapia para tratar cualquier trauma que hubieran sufrido los niños, ropa adecuada que no pareciera de segunda mano. Las inversiones necesarias serían considerables, pero merecerían la pena. Richard apareció con un segundo whisky en la mano. Entre las facturas habituales y las invitaciones sociales había un grueso sobre de su compañía de seguros, la póliza de seguro de vida de Marcus, otro detalle que por fin podría resolverse adecuadamente. ¿Cuánto?, preguntó Eleanor. 500,000 más la indemnización por muerte accidental. La voz de Richard transmitía satisfacción. Morrison dice que debería tramitarse en un plazo de 30 días. Eleanor asintió con aprobación. Marcus había sido responsable con los seguros. Independientemente de sus otros defectos, el dinero financiaría la educación de los niños y les proporcionaría seguridad para su futuro. Una seguridad adecuada, gestionada por personas que entendían la planificación a largo plazo en lugar de gastar cada dólar en gratificaciones inmediatas. Se acercaba la noche, pintando su jardín con una luz dorada que resaltaba la belleza que habían creado durante décadas. Mañana comenzarían a planificar la renovación, a investigar sobre colegios y a dar los primeros pasos para crear el tipo de vida que Marcus debería haber proporcionado a sus hijos. Habían rescatado el nombre de la familia, protegido los bienes familiares y se habían posicionado para guiar dos vidas jóvenes profunda satisfacción por haber resuelto los problemas y gestionado adecuadamente las responsabilidades. El cinturón de herramientas le quedaba perfecto a Meyer. Su cuero desgastado se había amoldado a su cuerpo tras 6 meses en Martínez Auto. Cada bolsillo contenía herramientas específicas ordenadas según el orden preciso que ella había desarrollado a lo largo de años de trabajo profesional. El cinturón representaba más que un simple equipo. 19C. Era una insignia de competencia, un símbolo de su regreso al trabajo cualificado que exigía respeto en lugar de lástima. Eddie Martínez se había mostrado escéptico cuando Rosa la recomendó por primera vez. Las mujeres mecánicas no eran infrecuentes, pero la mayoría de los talleres preferían contratar a hombres por las exigencias físicas de la reparación de automóviles. Maya le había hecho cambiar de opinión en su primera semana al diagnosticar un problema de transmisión que había dejado perplejos a sus otros 3 mecánicos durante 2 días. «Tienes instinto», le había dicho Eddie, mientras la observaba trazar circuitos eléctricos con la intensidad concentrada de un cirujano. «Eso no se puede enseñar». Ahora era su técnica de diagnóstico principal, encargándose de los problemas complejos que requerían tanto experiencia como intuición. Los otros mecánicos, Iso, Carlos, Jimmy y el viejo Pete, la habían tratado inicialmente con la distancia cortés que los hombres muestran a las mujeres en entornos tradicionalmente masculinos. Pero el respeto en un taller se ganaba con la competencia, no con la conversación, y la capacidad de Maya para resolver problemas le había permitido establecerse rápidamente en la jerarquía. «Señora Rodríguez», Tommy apareció en la puerta del taller con la mochila al hombro y el trofeo de ajedrez en la mano. «He ganado». Maya sonrió y se limpió las manos con un trapo. Las habilidades de Tommy para el ajedrez habían mejorado mucho desde que se mudaron a Riverside. La escuela tenía un programa muy bueno y su profesor lo había inscrito en competiciones regionales, donde su estilo de pensamiento metódico resultó ser sorprendentemente eficaz. «Tercer puesto en el torneo del distrito», anunció Tommy con orgullo. «Es increíble, cariño». Mir examinó el pequeño trofeo, cuya figura de latón sostenía una pieza de noche. «Tu padre estaría muy orgulloso». Sarah irrumpió por la puerta detrás de su hermano, con el rostro sonrojado por la emoción. «Mamá, ¿adivina qué? La señora Peterson quiere que participe en la obra de teatro del colegio. Voy a hacer una flor». A sus 7 años, Sarah había heredado el encanto natural de Marcus y la curiosidad mecánica de Maya. Pasaba las tardes en el garaje, organizando cuidadosamente las herramientas y haciendo un sinfín de preguntas sobre cómo funcionaban los motores. Eddie había empezado a enseñarle tareas básicas de mantenimiento, como comprobar los niveles de aceite e identificar los diferentes tipos de llaves inglesas. «Una flor suena perfecto», dijo Maya, y abrazó a Sarah, que le dejó pequeñas manchas de grasa en el vestido del colegio. El apartamento que habían alquilado era pequeño pero limpio, un piso de 2 habitaciones en un complejo de clase trabajadora, donde la mayoría de los residentes se ocupaban de sus propios asuntos y juzgaban a las personas por sus acciones más que por su apariencia.
Los niños tenían sus propias habitaciones por primera vez desde que dejaron la casa de Eleyanena, y Maya había convertido un rincón del salón en una zona de estudio, donde hacían los deberes y practicaban ajedrez bajo su supervisión. Eddie salió de su oficina con una pila de facturas y la expresión de satisfacción que le producía revisar las semanas rentables. Maya, ¿tienes un minuto? Caminaron hasta la sala de espera de clientes, donde Eddie sirvió café de la cafetera que llevaba preparando desde el amanecer. El taller se especializaba en trabajo honesto a precios justos, fidelizar a los clientes a través de la competencia en lugar del marketing. He estado pensando en expandirnos, dijo Eddie sin preámbulos. Tengo la oportunidad de comprar el taller de transmisiones de al lado. Necesito a alguien que se encargue del diagnóstico mientras yo me ocupo de la parte comercial. Maya dejó la taza de café con cuidado. Las oportunidades de asociación en la industria automovilística eran escasas, especialmente para las mujeres sin formación empresarial formal. Pero Eddie le estaba ofreciendo precisamente esa oportunidad de convertirse en copropietaria de un negocio en expansión. ¿Qué implicaría eso? Un 20% de la sociedad para empezar, con opción a aumentar en función de los resultados. Te encargarías de todo el complejo trabajo eléctrico e informático, formarías a los mecánicos junior y gestionarías las relaciones con los clientes en lo relativo a problemas técnicos. Eddie hizo una pausa. La remuneración sería un salario más un porcentaje de los beneficios. Debería suponer aproximadamente el doble de lo que ganas ahora. La mente de Maya se apresuró a hacer cálculos. El doble de su salario actual significaría una seguridad financiera que no había experimentado desde la muerte de Marcus. Significaría mejores opciones de vivienda, ahorros para la universidad de los niños, el tipo de estabilidad que permitía planificar a largo plazo en lugar de sobrevivir mes a mes. Estoy interesada, dijo con cautela, pero me gustaría revisar las cifras, comprender el calendario de expansión. Eddie asintió con aprobación. Inteligente, nunca confíes en nadie que no te muestre los libros. Le entregó una carpeta repleta de estados financieros y planes de negocio. Tómate tu tiempo, pero no demasiado. Oportunidades como esta no esperan eternamente. Esa noche, Maya extendió los documentos de la empresa sobre la mesa de la cocina mientras Tommy hacía los deberes y Sarah ensayaba las líneas de su florero. Las cifras eran alentadoras. Una base de clientes estable, una deuda manejable y un potencial de crecimiento que justificaba el optimismo de Eddie. Su teléfono vibró con un mensaje de Big Jim. He oído lo de la oferta de sociedad. Te lo has ganado. La Red Hells Angels seguía siendo su familia ampliada, proporcionándole apoyo emocional y consejos prácticos sin juzgarla ni interferir. Entendían su trayectoria desde víctima hasta superviviente y algo parecido al éxito. Y lo que era más importante, respetaban las decisiones que había tomado para construir esta nueva vida con su propio esfuerzo. Maya miró a su alrededor, en su pequeño apartamento, y evaluó lo lejos que habían llegado desde aquellas noches desesperadas en el Sunset Motel. Los niños estaban prosperando. Ella estaba ganando reconocimiento profesional. Y, por primera vez desde la muerte de Marcus, el futuro parecía prometedor en lugar de incierto. Mañana aceptaría la oferta de sociedad de Eddie y daría otro paso hacia la independencia financiera que protegería a su familia de volver a ser vulnerable ante personas como Eleanor Rodríguez. La tarjeta de visita parecía cara entre los dedos de Mia. Su superficie era suave y tenía letras en relieve que hablaban de dinero antiguo y poder establecido. Whitmore, Sterling and Associates estaba impreso en una discreta letra dorada, seguido de una dirección en el centro de Los Ángeles, que Maya reconoció como el distrito financiero donde solo los bufetes de abogados más caros tenían sus oficinas. El hombre que le había entregado la tarjeta parecía completamente fuera de lugar en la sala de espera de Martínez Auto. Su traje gris carbón estaba perfectamente confeccionado y sus zapatos de cuero italiano estaban impecables, a pesar de la inevitable capa de polvo y aceite del taller. Se sentó con la paciencia de alguien acostumbrado a tarifas por hora elevadas, con su maletín colocado con precisión junto a su silla. «Señora Rodríguez», dijo cuando Mia salió de debajo del capó de un Chevrolet Rebelde. «Me llamo Jonathan Whitmore. Represento ciertos intereses legales que pueden interesarle». Maya miró hacia la oficina de Eddie,
donde su socio revisaba los pedidos de piezas con su intensidad característica. Era una tarde ajetreada, 3 vehículos en distintas fases de reparación y 2 clientes esperando los resultados del diagnóstico. No era el momento ni el lugar para complicaciones legales inesperadas. Si se trata de la manutención o la custodia de los hijos, dijo Mia con cautela, debes saber que mis suegros han dejado clara su postura. Whitmore negó con la cabeza con lo que parecía ser una confusión genuina. Señora Rodríguez, este asunto no concierne a la familia de su difunto marido, al menos no directamente. Hizo una pausa y estudió su rostro con la atención que los abogados desarrollan para leer a las personas. Concierne al patrimonio de su difunto marido. Fue entonces cuando le entregó la tarjeta de visita y le sugirió que se reunieran en su oficina el martes siguiente a las 10 a.m. si le venía bien. Creo que nuestra conversación le resultará esclarecedora. Ahora, Maya estaba sentada en su cocina, dando vueltas a la tarjeta entre sus manos, mientras Tommy practicaba jugadas de ajedrez en un tablero magnético y Sarah coloreaba dibujos de piezas mecánicas que había dibujado de memoria. Los niños estaban absortos en sus actividades, lo que le daba a Mia espacio para reflexionar sobre las implicaciones de la visita de Whitmore. La herencia de Marcus se había liquidado meses atrás a través de los abogados de Ella Nena. La casa, los coches, las propiedades en alquiler, todo se había transferido al fideicomiso familiar, de acuerdo con lo que Eleanor afirmaba que eran los deseos claramente documentados de Marcus. Maya había recibido copias de los documentos legales que parecían respaldar este acuerdo, aunque nunca había tenido dinero para contratar a su propio abogado para una revisión independiente. Pero algo en la actitud de Whitmore sugería complicaciones que la familia de su difunto marido implicaba distancia, como si representara intereses completamente diferentes, y su confusión sobre los asuntos de la custodia parecía genuina más que táctica. Maya se acercó al pequeño escritorio donde guardaba los documentos importantes y sacó la carpeta que contenía los documentos de la muerte de Marcus, las reclamaciones del seguro, el certificado de defunción y los pocos efectos personales que Eleanor había considerado apropiado que ella conservara. Escondido entre estos papeles estaba el sobre que había encontrado en la chaqueta de cuero de Marcus, aún sin abrir después de todos estos meses. Había tenido miedo de examinar su contenido durante aquellas primeras semanas desesperadas en las que la supervivencia requería centrarse en las necesidades inmediatas, en lugar de en los dolorosos recuerdos de la pérdida. Más tarde, cuando la estabilidad volvió a sus vidas, el sobre le había parecido una intrusión del pasado del que estaba tratando de reconstruirse. Ahora lo sacó de la carpeta y estudió la letra de Marcus en el frente. Para Maya. Ábrelo si me pasa algo. Sus manos temblaban ligeramente mientras rompía el sello. Dentro había documentos que no reconocía. Números de cuentas, contraseñas, información de contacto de personas e instituciones de las que nunca había oído hablar. En el fondo de la pila había una carta manuscrita con la cuidada letra de Marcus. Mi hermosa Maya, comenzaba. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy y probablemente estés luchando con problemas. Debería haberte preparado mejor. Siento haberte ocultado secretos, pero intentaba protegerte de la intromisión de mi familia. Ellos no saben nada de las cuentas que aparecen aquí y no pueden tocar el dinero que está depositado en fideicomisos offshore. El corazón de Meyer comenzó a latir más rápido. Mientras seguía leyendo, Marcus describía las inversiones que había hecho sin el conocimiento de su familia, el dinero que había ganado y ahorrado a través de negocios que ellos nunca sospecharon. Las cifras que mencionaba parecían increíblemente elevadas. Cientos de miles de dólares en cuentas que ella nunca había sabido que existían. El abogado que figura al final representa mis intereses independientemente del equipo legal de mi familia. Se llama Jonathan Whitmore y puedes confiar plenamente en él. Tiene instrucciones de ponerse en contacto contigo 6 meses después de mi muerte, suponiendo que mi familia intente excluirte de la herencia, como espero que hagan. Maya dejó la carta con cuidado, con la mente luchando por procesar esta información. Marcus había anticipado las acciones de Eleanor y se había preparado exactamente para el escenario que se había desarrollado. Más aún, había creado una protección financiera que su familia no podía anular ni manipular. De repente, la tarjeta de visita le pareció diferente en sus manos. No era una amenaza, sino un salvavidas.
No era una complicación, sino una solución a los problemas que ella creía permanentes. Mañana llamaría a la oficina de Whitmore y concertaría esa reunión. Esta noche volvería a leer la carta de Marcus e intentaría comprender cómo su vida estaba a punto de cambiar por segunda vez en menos de un año. Los documentos del fondo fiduciario se extendían sobre la mesa de caoba de Jonathan Whitmore como un mapa de carreteras de un país que Maya nunca había imaginado visitar. Cada página representaba una complejidad financiera que eclipsaba su comprensión del dinero, las inversiones y la gestión del patrimonio. Las cifras eran tan grandes que parecían abstractas, desconectadas de cualquier realidad que ella hubiera experimentado. 237 millones de dólares, dijo Whitmore en voz baja, con la precisión que los abogados emplean cuando comunican información que cambia la vida. Esa es la valoración actual de la cartera offshore de su difunto marido, incluyendo propiedades inmobiliarias, las cuentas de inversión y los intereses comerciales. Ma se quedó mirando los documentos sin decir nada. Las ventanas del suelo al techo de la sala de conferencias daban al centro de Los Ángeles, donde el tráfico se movía como glóbulos rojos por las arterias del comercio y la ambición. Se sentía completamente desconectada de ese mundo. Una mujer con botas de trabajo y mono de mecánico, sentada en un espacio diseñado para personas que movían millones de dólares con llamadas telefónicas y firmas. No lo entiendo, dijo. Por fin. Marcus trabajaba en la construcción. Vivíamos al día. Whitmore abrió una gruesa carpeta que contenía lo que parecían ser años de correspondencia y registros financieros. Su marido tenía un talento extraordinario para las estrategias de inversión. Empezó con una pequeña herencia de su abuelo, dinero que sus padres nunca conocieron, y lo convirtió en una fortuna considerable mediante cuidadosas compras inmobiliarias e inversiones en tecnología. El abogado deslizó una fotografía por la mesa. En ella se veía a Marcus en lo que parecía ser una reunión de negocios, vestido con un traje que Maya nunca había visto, estrechando la mano a hombres con ropa cara. Parecía un profesional seguro de sí mismo, completamente diferente del hombre que volvía a casa cada noche cubierto de polvo de la construcción. Marcus mantuvo esta identidad financiera separada durante 8 años, continuó Whitmore. Utilizaba un nombre diferente, Marcus Anthony, para todas sus transacciones comerciales. Su familia creía que trabajaba en la construcción, pero en realidad gestionaba una cartera de inversiones en crecimiento y adquiría propiedades comerciales en California y Nevada. Maya cogió la fotografía y estudió el rostro de Marcus en busca de signos de engaño o estrés. En cambio, vio la misma inteligencia tranquila que la había atraído inicialmente, la misma planificación cuidadosa que lo había convertido en un excelente marido y padre. ¿Por qué no me lo dijo? Miedo, respondió Whitmore simplemente. Miedo a que su familia descubriera el dinero y encontrara la manera de controlarlo. Miedo a que el conocimiento de la riqueza cambiara su relación o la convirtiera en blanco de su manipulación. Hizo una pausa y consultó sus notas. Marcus fue muy específico en cuanto a protegerla de la influencia de su familia. El abogado explicó la elaborada estructura que Marcus había creado. Fideicomisos offshore que no podían ser tocados por demandas familiares. Cuentas de inversión a nombres que no aparecían en ningún registro público. Propiedades inmobiliarias compradas a través de sociedades ficticias que proporcionaban un anonimato total. Cada detalle había sido diseñado para mantener el dinero invisible hasta que Mir lo necesitara. El detonante de la revelación fue tu desalojo de la propiedad familiar. Whitmore dijo que Marcus predijo que sus padres intentarían controlarte a través de la presión financiera y de la vivienda. Quería que tuvieras tiempo para establecer tu independencia antes de enterarte de la herencia. Maya pensó en aquellos meses en el Sunset Motel, en las desesperadas solicitudes de empleo, en el cuidadoso presupuesto que hacía que cada dólar contara. Marcus la había estado protegiendo incluso entonces, dándole la oportunidad de descubrir su propia fuerza antes de ofrecerle la seguridad que podría haber minado su confianza. ¿Y Eleanor y Richard? ¿Saben que no tienen conocimiento de estos activos? El testamento de tu marido, el que han estado ejecutando, solo cubre las propiedades y cuentas que conocían. Esta herencia existe completamente fuera de su alcance legal. Whitmore le entregó otro documento, un formulario de poder notarial que le daría acceso inmediato a cuentas que contenían varios millones de dólares para necesidades inmediatas
y el resto se mantendría en estructuras fiduciarias que proporcionarían seguridad a largo plazo y ventajas fiscales. Tu marido dejó instrucciones detalladas sobre cómo gestionar este patrimonio de forma responsable, continuó el abogado. Quería que usted tuviera opciones sin presión, seguridad sin dependencia. El fideicomiso puede financiar la educación de sus hijos, proveer para su jubilación, apoyar causas benéficas que le importan. Las manos de Mia temblaban ligeramente mientras firmaba los documentos preliminares. La firma le parecía surrealista, como si estuviera autorizando la fantasía de otra persona en lugar de reclamar su propia herencia. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esta reunión? 3 años. Marcus actualizaba sus instrucciones cada 6 meses, ajustándolas a los cambios en tu situación familiar y al rendimiento de sus inversiones. La expresión de Whitmore se suavizó ligeramente. Te quería mucho, señora Rodríguez. Todo lo que construyó tenía como objetivo darte libertad. TBD, libertad del control de su familia, libertad de preocupaciones económicas, libertad para criar a sus hijos según sus propios valores. Fuera de las ventanas de la sala de conferencias, la ciudad continuaba con su implacable ritmo de comercio y ambición. Pero Maya se sentía suspendida en el tiempo, atrapada entre la mujer que había entrado en esa oficina hacía una hora y la mujer en la que aparentemente estaba destinada a convertirse. Hay una cosa más, dijo Whitmore, sacando un sobre sellado con el nombre de Meir, escrito con la letra de Marcus. Me pidió que le diera esto. Después de explicar los detalles financieros, Maya tomó la carta con dedos temblorosos, sabiendo que contenía las últimas palabras de Marcus sobre la decisión que había tomado de mantener este secreto y la confianza que había depositado en ella para que utilizara su regalo sabiamente. La carta personal de Marcus estaba escrita en un sencillo papel de cuaderno, del tipo que siempre había preferido para sus pensamientos importantes. Su letra llenaba 3 páginas con la cuidadosa precisión que ella recordaba de las listas de la compra y las tarjetas de cumpleaños. Cada palabra elegida el aparcamiento del bufete de abogados, con el motor en marcha para calentarse, leyendo la última explicación de su marido bajo la tenue luz del techo. Mi querida Maya, comenzaba la carta, sé que estás enfadada conmigo ahora mismo y tienes todo el derecho a estarlo. Ocultarte secretos va en contra de todo lo que nos prometimos el uno al otro sobre la honestidad y la colaboración. Pero espero que entiendas mis razones cuando veas de lo que es capaz mi familia cuando hay dinero de por medio. Maya hizo una pausa, recordando la fría eficiencia de Eleyanena al ejecutar el desahucio, la crueldad despreocupada con la que había descartado el papel de Mia en la vida de Marcus. Había predicho el comportamiento de su familia con una precisión incómoda. Crecí viendo a mis padres destruir relaciones por ventajas económicas. Marcus continuó. Alejaron a amigos, manipularon a socios comerciales y utilizaron el dinero como arma para controlar a todos los que les rodeaban. Cuando me enamoré de ti, supe que intentarían utilizar la riqueza para separarnos o convertirnos en personas que no queríamos ser. La carta describía cómo Marcus se había dado cuenta poco a poco de que el éxito convencional, como trabajar en el negocio de su padre y vivir según las expectativas familiares, nunca le proporcionaría la libertad que quería para su mujer y sus hijos. Así que había creado una alternativa para acumular riqueza a través de inversiones, mientras mantenía la apariencia de una vida modesta de clase media. El trabajo en la construcción era real, escribió, pero también dedicaba cada hora libre a aprender sobre los mercados inmobiliarios, las acciones tecnológicas y las inversiones internacionales. Quería crear una seguridad que mi familia no pudiera tocar, manipular ni utilizar en nuestra contra. Maya pensó en aquellas tardes en las que Marcus decía que trabajaba hasta tarde, en las excursiones de pesca de los fines de semana, cuyos detalles a veces le parecían vagos. Ella confiaba plenamente en él y nunca cuestionaba sus explicaciones, porque la deshonestidad nunca había formado parte de su relación. Ahora entendía que su engaño había estado motivado por la protección y no por la traición. Sé que probablemente pienses que debería habértelo contado todo, haberte involucrado en el proceso de planificación. Pero Maya, eres demasiado honesta para el tipo de maniobras financieras que estaba haciendo. Habrías insistido en que compartiéramos el dinero con la familia, ayudáramos a los amigos necesitados, viviéramos de forma más abierta. Tu generoso corazón te habría hecho vulnerable ante las personas que ven la bondad como una debilidad.
La observación le dolió porque era cierta. Maya habría querido ayudar a Rosa con los problemas económicos del motel. Habría insistido en apoyar a los miembros de los Hells Angels que estaban pasando por momentos difíciles. Marcus había comprendido su carácter lo suficientemente bien como para saber que el conocimiento de la riqueza le habría creado obligaciones que no podría rechazar. Lo más difícil fue verte preocuparte por el dinero, escribió Marcus. Cuando te estresabas por los útiles escolares de Tommy o las visitas al médico de Sarah, quería decirte que todo iba a salir bien, pero necesitaba que desarrollaras tu propia fuerza, tu propia confianza. Antes de que tuvieras acceso a recursos que podían hacerte dependiente en lugar de empoderada, Maya se secó las lágrimas de los ojos, comprendiendo ahora por qué Marcus había insistido en que mantuviera sus habilidades mecánicas, por qué había fomentado su asociación con Eddie a pesar de la estabilidad financiera de su familia. La había estado preparando para una independencia que ella no sabía que necesitaría. Cuando leas esto, habrás sobrevivido a todo lo que mi familia te hizo pasar. Te habrás demostrado a ti misma que puedes mantener a nuestros hijos, construir una carrera y crear estabilidad gracias a tus propios esfuerzos. Esa fuerza es más valiosa que cualquier cantidad de dinero, porque nunca te la podrán quitar. La última parte de la carta contenía consejos prácticos sobre cómo gestionar el patrimonio de forma responsable, sugerencias de asesores financieros y fundaciones benéficas, y recomendaciones para proteger a los niños de la influencia corruptora de los privilegios heredados. Pero concluía con el mensaje personal que más importaba a Maya. Te amé tal y como eras cuando nos conocimos, fuerte, independiente, sin dejarte impresionar por la riqueza o el estatus. Construí esta fortuna no para cambiarte, sino para asegurarme de que nunca tuvieras que comprometer esas cualidades para sobrevivir. Usa el dinero con prudencia, pero recuerda que tu valor nunca se midió en dólares. Ya eras rica en todo lo que importa. Maya dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolso junto al dibujo de Sarah. Marcus le había dado dos regalos: seguridad financiera y la experiencia de descubrir sus propias capacidades. Los meses de lucha habían sido dolorosos, pero necesarios, ya que le habían enseñado que podía sobrevivir a cualquier cosa y le habían dado una confianza que ninguna cantidad de dinero podría proporcionarle. Su teléfono vibró con un mensaje de Eddie. Había recogido a los niños del colegio. Tommy quería enseñarle su proyecto de ciencias. Maya sonrió al pensar en sus hijos esperándola en el garaje, probablemente organizando herramientas y acosando a Eddie con preguntas sobre mecánica. Se habían construido una buena vida gracias al trabajo honesto y al apoyo mutuo. La herencia mejoraría esa vida sin cambiar fundamentalmente quiénes eran o qué valoraban. Mañana comenzaría el complejo proceso de reclamar el legado de Marcus. Esta noche, volvería a casa con sus hijos y pensaría en cómo honrar tanto el regalo que él le había dado como la fuerza que ella había descubierto por sí misma. El extracto bancario parecía un error de impresión, con tantos ceros después de los dígitos iniciales. Maya miró el papel por tercera vez esa mañana, tratando de conciliar la cifra con su concepción del dinero como algo que se gana con salarios por hora y un presupuesto cuidadoso. La primera transferencia del fideicomiso de Marcus había depositado $5 millones en una cuenta que ella había abierto específicamente para este fin. $5 millones. La cantidad era mayor que el Producto Interior Bruto de algunos países pequeños, más dinero del que la mayoría de la gente veía en varias vidas. Sin embargo, según los cálculos de Whitmore, representaba menos del 3% de su herencia total. Maya dobló el extracto y lo guardó en el archivador con llave que había instalado en su dormitorio. Los niños aún no necesitaban saber nada del dinero. Estaban prosperando en su vida actual, orgullosos del éxito de su madre éxito en el taller, seguros en rutinas que les proporcionaban estabilidad sin excesos. Ella quería tiempo para planificar cuidadosamente antes de introducir una riqueza que pudiera alterar fundamentalmente la dinámica familiar. «Mamá, ¿estás bien?» Tommy apareció en la puerta, con la mochila colgada al hombro y la medalla de ajedrez prendida en la chaqueta. A sus 9 años, había desarrollado una impresionante capacidad para leer las emociones de los adultos y responder con la preocupación adecuada. «Solo estoy pensando en algunas decisiones de negocios», dijo Mia, lo cual era técnicamente cierto. Administrar una fortuna definitivamente calificaba como negocio.
Grandes decisiones, las más importantes que he tomado nunca, asintió Tommy solemnemente. Papá siempre decía, las grandes decisiones necesitan tiempo para pensarlas. Después de llevar a los niños al colegio, Mia volvió al garaje, donde Eddie estaba revisando los informes financieros trimestrales con la misma atención concentrada que prestaba a los problemas diagnósticos complejos. Su asociación había florecido en los últimos meses, con la experiencia técnica de Mia, complementando el instinto empresarial de Eddie para crear un crecimiento constante y fidelizar a los clientes. Tengo una propuesta para ti, dijo Eddie, levantando la vista de sus hojas de cálculo. Oportunidad de comprar la propiedad de al lado, expandirnos a un servicio automovilístico más completo. Necesitamos unos 200,000 para el pago inicial y el equipo. El primer instinto de Maya fue que ofrecer financiación inmediata, extender un cheque que resolvería los sueños de expansión de Eddie sin afectar a su herencia de forma apreciable. Pero la carta de Marcus le había advertido contra tales impulsos, aconsejándole que considerara cuidadosamente cómo la riqueza podía cambiar las relaciones y crear dependencias. ¿En qué plazo estás pensando?, preguntó en su lugar. 6 meses para conseguir la financiación y otros 6 para la renovación y la instalación del equipo. El banco quiere ver 2 años de beneficios de la sociedad antes de aprobar un préstamo comercial a un tipo de interés razonable. Mai asintió, pensativa. Eddie se merecía la oportunidad de expandirse y su sociedad se había ganado el derecho a crecer, pero necesitaba encontrar formas de ayudar que no despertaran sospechas sobre su repentino acceso al capital. Esa tarde, Mia condujo hasta una dirección que le había dado Whitmore, un modesto edificio de oficinas donde una asesora financiera llamada Rebecca Chen gestionaba las cuentas de personas que necesitaban discreción y experiencia. Chen se especializaba en lo que ella llamaba gestión patrimonial de transición vital, ayudando a los clientes a adaptarse a una herencia repentina o al éxito empresarial sin cometer errores costosos. Lo más importante, explicó Chen durante su primera reunión, es evitar el impulso de resolver los problemas de todos de inmediato. La generosidad repentina a menudo crea más complicaciones de las que resuelve. Maya describió nada de su cambio de circunstancias, el socio comercial que necesitaba capital, la familia extendida de miembros de los Hells Angels que ocasionalmente enfrentaban dificultades financieras. Recomiendo un enfoque gradual, dijo Chen. Pequeñas mejoras que puedan explicarse por el éxito normal de los negocios. Una vivienda mejor, agradable pero sin ostentación. Gastos de educación que parezcan razonables para el propietario de un taller de éxito. Quieres que la gente piense que te va bien, no que te ha tocado la lotería. Hablaron de estrategias de inversión que hicieran crecer la herencia y al mismo tiempo proporcionaran ingresos estables para los gastos familiares y las donaciones benéficas. Chen recomendó crear fundaciones que pudieran apoyar las causas que le importaban a Maya sin llamar la atención del público ni crear complicaciones familiares. ¿Y mis suegros?, preguntó Maya. Creen que controlan todo el patrimonio de Marcus. Chen se quedó pensativo. Eso es más complejo. Tienen derecho legal sobre los activos que conocen, pero no sobre los que nunca han descubierto. La cuestión es si quieres que se enteren de tu herencia y cómo quieres que se produzca esa revelación. Maya lo consideró cuidadosamente. Eleanor y Richard la habían tratado con crueldad casual, menospreciando su valor e intentando separarla de sus hijos. Merecían comprender su error, pero el momento y el método de esa enseñanza eran importantes. Quiero que se den cuenta de lo que han perdido por su propio comportamiento, dijo Mia finalmente. Pero no quiero crear complicaciones legales ni dramas públicos que puedan afectar a mis hijos. Esa noche, Mia se sentó con Tommy y Sarah en la mesa de la cocina, ayudándoles con los deberes mientras planeaba mentalmente la cuidadosa transformación de su familia. Al día siguiente, empezaría a hacer pequeñas mejoras, mejores compras, oportunidades educativas, pequeños lujos que podrían explicarse por el éxito del garaje. La herencia era una herramienta para construir la vida que Marcus había querido que tuvieran, pero la fuerza que había desarrollado durante esos meses difíciles era igualmente valiosa, ya que le proporcionaba la sabiduría necesaria para utilizar la riqueza como mejora, en lugar de como sustituto, de los valores que los convertían en una familia. La cartera de inversiones extendida sobre la mesa de la cocina de Mir
Parecía un idioma extranjero compuesto íntegramente por números y acrónimos financieros. Rebecca Chen había preparado una visión general completa de las participaciones de Marcus, que se habían revalorizado drásticamente durante la última década. Fondos internacionales que proporcionaban tanto crecimiento como estabilidad. Su marido era muy perspicaz en lo que respecta a los mercados emergentes. Rebecca se lo explicó durante su segunda reunión. Sus primeras inversiones en empresas de energía renovable y vehículos eléctricos han aumentado su valor en más de un 3000% desde 2015. Maya estudió los documentos mientras Tommy practicaba jugadas de ajedrez cerca y Sarah trabajaba en un proyecto escolar sobre los ayudantes de la comunidad. Los niños estaban acostumbrados a que su madre se ocupara del papeleo del negocio por las tardes, aunque no tenían ni idea de que esos documentos en concreto representaban la riqueza generacional en lugar de facturas del garaje. Quiero crear fondos para la educación inmediatamente, dijo Maya, marcando las secciones relevantes con un rotulador. La matrícula universitaria completa para ambos niños, más la escuela de posgrado si así lo deciden. Rebecca asintió con aprobación. Una estructura de fondo fiduciario estándar con distribuciones vinculadas al rendimiento académico y a hitos de edad. También podemos incluir disposiciones para estudios en el extranjero, prácticas y otras oportunidades educativas. Maya había pasado horas investigando fundaciones benéficas, identificando causas que se ajustaran a sus valores y experiencias. Organizaciones que apoyaban a madres solteras, proporcionaban formación laboral a personas que habían estado en prisión y ofrecían educación mecánica a jóvenes de entornos desfavorecidos. La riqueza de Marcus podía crear oportunidades para personas que se enfrentaban a las mismas dificultades que ella había superado recientemente. Quiero ayudar a personas que me recuerdan de dónde vengo, explicó Mir, pero tengo que hacerlo con cuidado, sin llamar la atención ni crear obligaciones que no pueda asumir. La estructura de la fundación que recomendó Rebecca permitiría donaciones anónimas, al tiempo que proporcionaría ventajas fiscales y sostenibilidad a largo plazo. Maya podría apoyar las causas que le importaban sin el reconocimiento público que podría complicar la privacidad de su familia. Su teléfono vibró con un mensaje de Big Jim. He oído por ahí que quizá puedas ayudar con los gastos médicos de Samson. No es ninguna presión, solo era una curiosidad. Samson era un veterano de Vietnam que llevaba 40 años en la sección de los Hells Angels, un gigante bondadoso que había pasado décadas ayudando a los miembros más jóvenes a superar los retos de la vida. Su reciente diagnóstico de cáncer había generado gastos médicos que el seguro no cubría, lo que había obligado a la sección a organizar carreras benéficas y cenas para recaudar fondos. Maya respondió con cautela. El negocio va bien. Estaré encantada de contribuir a cualquier fondo que estéis organizando. Donaría $50,000 a través de una sociedad ficticia que Rebecca estaba creando para tales fines. Para la sección, parecería que el éxito del taller de Mia le permitía apoyar generosamente a los miembros de la familia que lo necesitaban. Para Samson, significaría opciones de tratamiento sin estrés financiero. Tommy, llamó Mia en voz baja, ¿qué te parece mudarnos a una casa más grande? Su hijo levantó la vista del tablero de ajedrez y consideró la pregunta con su seriedad característica. ¿Seguiríamos estando cerca del taller? Por supuesto, solo que sería una casa más bonita, con más espacio para tus juegos de baúl y los proyectos artísticos de Sarah. Y un jardín, añadió Sarah con esperanza, desde su rincón de trabajo. Definitivamente, un jardín. Maya había encontrado una casa en su actual distrito escolar, East Day. Una modesta vivienda de 4 dormitorios con un gran patio trasero y un garaje independiente que podría convertir en un taller privado. La propiedad era lo suficientemente cara como para proporcionar una mejora significativa en comodidad y seguridad, pero lo suficientemente razonable como para explicarse por una asociación comercial exitosa. Rebecca la había ayudado a comprender la psicología de la transición de la riqueza. Demasiados cambios demasiado rápidos podían generar sospechas y estrés. Era mejor mejorar su vida gradualmente, permitiendo que los niños se adaptaran a las nuevas circunstancias sin perder la conexión con sus valores y su comunidad. También quiero hacer algo con respecto a los planes de expansión de Eddie, continuó Maya. Necesita capital, pero no puedo darle dinero sin crear complicaciones. Discutieron varios enfoques,
desde inversiones privadas que pudieran estructurarse como financiación empresarial normal, hasta préstamos para equipamiento a tipos favorables, e incluso una expansión directa de la sociedad que le daría a Ma una mayor participación en el negocio en crecimiento. La clave es hacer que todo parezca lógico y merecido. Rebecca dijo, tu sociedad del garaje es realmente exitosa, por lo que una inversión adicional en la expansión tiene sentido desde el punto de vista empresarial. Maya asintió, apreciando la complejidad de gestionar la riqueza de forma responsable. Cada decisión requería tener en cuenta múltiples consecuencias, tanto financieras como personales y sociales. Ahora entendía por qué Marcus había pasado años aprendiendo sobre estrategias de inversión y gestión del patrimonio antes de revelar su éxito. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Maya se sentó en su pequeño patio y llamó a Jonathan Whitmore para hablarle de otro tipo de planificación. Quiero comprar una propiedad cerca de mis antiguos suegros, dijo sin preámbulos. Algo que permita un posicionamiento estratégico para una eventual revelación. La pausa de Whitmore sugirió que entendía las implicaciones. La planificación de la venganza requiere una cuidadosa consideración, señora Rodríguez. Las acciones tomadas con ira a menudo crean consecuencias no deseadas. No es venganza, corrigió Mia. Es justicia. Quiero que Eleanor y Richard comprendan lo que perdieron por sus propias decisiones, pero quiero hacerlo correctamente, en el momento adecuado y de una manera que proteja a mis hijos. El abogado accedió a buscar propiedades en el barrio de Hillrest, donde se concentraban las actividades del círculo social de Eleanor. Maya se tomaría su tiempo para planearlo cuidadosamente, asegurándose de que, cuando llegara el momento de la revelación, fuera devastador en su precisión e imposible de rebatir en su exactitud. La escritura de la propiedad parecía sustancial en las manos de Mir. Su papel de gran gramaje y los sellos oficiales representaban mucho más que una simple transacción inmobiliaria. Ahora era propietaria de la mansión de estilo mediterráneo, situada en el 1247 de Hillrest Drive, justo enfrente de la finca de Eleanor y Richard Rodríguez. La ironía era perfecta. Durante 18 meses, se habían felicitado por haber eliminado a la vergonzosa mujer de la moto de su barrio. Ahora ella estaba más cerca que nunca durante su matrimonio con Marcus. Los anteriores propietarios estaban motivados para vender. Jonathan Whitmore lo había explicado durante el cierre. La situación del divorcio requería una venta rápida. Su oferta en efectivo fue aceptada en $2,8 millones por la propiedad, una suma que representaba aproximadamente el 1% de su herencia, pero que habría sido imposible de explicar solo con los ingresos del garaje. Por eso la compra se había realizado a través de Riverside Holdings LLC, una sociedad ficticia que le proporcionaba un anonimato total y le permitía tomar posesión inmediata. De pie en la entrada circular de su nueva casa, Maya podía ver el jardín de Eleyanena al otro lado de la calle, donde un equipo de jardineros estaba instalando nuevas y costosas elementos. La anciana apareció brevemente en una ventana del piso superior y luego desapareció detrás de unas cortinas que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. La casa en sí era elegante, sin ser ostentosa. 5 dormitorios, 4 baños, una cocina gourmet que haría las delicias de Sarah, cada vez más interesada en la cocina, y un garaje para 3 coches que Maya pensaba convertir en un taller donde poder restaurar motocicletas como hobby. El patio trasero contaba con una piscina y espacio suficiente para que Tommy practicara ajedrez al aire libre durante los meses cálidos. «Mamá, este lugar es enorme», dijo Tommy, con su voz resonando en el vestíbulo vacío. A sus 10 años, había desarrollado un gusto por el posicionamiento estratégico que le servía en las competiciones de ajedrez y, al parecer, en la evaluación de inmuebles. Sarah corría de una habitación a otra, con sus pasos creando una sinfonía de emoción en los suelos de madera. ¿Puedo elegir mi habitación? ¿Podemos tener un perro? ¿Podrán venir mis amigos del colegio? Maya sonrió ante las prioridades de su hija. Sí a las 3 preguntas, pero recuerda, no le decimos a la gente cuánto costó la casa ni cómo la pagamos. Solo decimos que el negocio de mamá ha tenido mucho éxito. Habían mantenido el alquiler de su apartamento por un mes más, lo que permitía una transición gradual que no alteraría repentinamente la rutina escolar de los niños.
Maya le había dicho a Eddie y a sus vecinos que las ganancias de su sociedad habían superado las expectativas, lo que le permitía invertir en una propiedad que le proporcionaría seguridad a largo plazo. Una decisión inteligente, había dicho Eddie con aprobación. Los bienes raíces siempre son una buena inversión, especialmente en ese barrio. La sección de los Hells Angels había sido igualmente comprensiva, ya que consideraba el éxito de Mir como una validación de su creencia de que el trabajo duro y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Big Jim había pasado por la nueva casa durante su primera semana, ofreciendo su aprobación con su característica franqueza. El lugar tiene buena seguridad, buenas vistas, una construcción sólida. Había observado. Tú lo elegiste. Bueno, lo que no mencionó, pero Maya estaba segura de que había notado, era la ubicación perfecta para observar la actividad en la finca de Rodríguez. Los Hells Angels entendían de estrategia y reconocerían las ventajas potenciales de esta ubicación sin necesidad de explicaciones detalladas. Maya había contratado a un decorador especializado en elegancia discreta, muebles cómodos que no gritaran riqueza, obras de arte que reflejaran el gusto personal en lugar del valor de la inversión, una tecnología que mejorara la vida sin dominarla. El resultado era una casa que parecía genuinamente habitada, en lugar de una obra maestra perfecta. La transición de los niños había sido notablemente fluida. Los trofeos de ajedrez de Tommy quedaban naturales en las estanterías empotradas de su nueva habitación, mientras que Sarah había reclamado la terraza acristalada como su estudio de arte, donde podía trabajar en dibujos mecánicos y proyectos escolares. Se habían adaptado para aumentar el espacio y la comodidad, sin perder el aprecio por los placeres sencillos. El descubrimiento favorito de Ma era la vista desde la ventana de su dormitorio, que le permitía ver claramente la rutina matutina de Eleanor. La anciana mantenía un horario rígido. Café en la terraza a las 7, cena, lectura del periódico hasta las 8, y luego salida para cumplir con las obligaciones sociales que llenaban sus días. Maya se sorprendió a sí misma observando estos patrones con la misma atención al detalle que ponía en diagnosticar problemas de motor. 2 semanas después de mudarse, Maya estaba trabajando en su jardín cuando vio a Eleanor de pie en la puerta de su jardín, mirando al otro lado de la calle con evidente curiosidad. Las dos mujeres se miraron a los ojos por primera vez desde el funeral, y Maya le saludó con la mano educadamente, pero Eleanor no le devolvió el saludo. Esa noche, el teléfono de Maya sonó con una llamada de un número desconocido. Señora Rodríguez, soy James Morrison, de Morrison Keller and Associates. Represento los intereses de la familia Rodríguez. La señora Eleanor Rodríguez me ha pedido que le pregunte por su reciente compra de una propiedad. Maya esperaba esta llamada. ¿Qué le gustaría saber concretamente a la señora Rodríguez? Le preocupa la idoneidad de la elección de su residente. Dada la situación familiar, señor Morrison, soy propietaria de una vivienda que compré legalmente con mi propio dinero. Si a la señora Rodríguez le preocupa mi idoneidad, puede expresarlas directamente. Maya colgó, sintiéndose satisfecha. La incomodidad de Eleyanena era exactamente la reacción que esperaba provocar. La antigua suegra empezaba a darse cuenta de que la mujer a la que había descartado como una inútil basura de remolque ahora poseía recursos y un pensamiento estratégico que suponían una amenaza potencial para su cuidadosamente mantenida posición social. Mañana, Maya comenzaría la segunda fase de su plan, la sutil integración de Maya en los círculos sociales donde Eleanor esperaba mantener un dominio indiscutible. La invitación a la gala benéfica llegó en una tarjeta de color crema que probablemente costaba más por hoja que lo que la mayoría de la gente gastaba en comida en un día. La fundación del Hospital Infantil Beneficiario Anual estaba grabada en letras doradas, seguida de los detalles sobre el evento de etiqueta en el gran salón de baile del Ritz-Carlton. Mia reconoció varios nombres en el comité organizador, entre ellos el de Eleanor Rodríguez, que figuraba como patrocinadora fundadora. Maya sonrió mientras dejaba la invitación en la encimera de la cocina, junto a su café matutino. Era la oportunidad que había estado esperando, el lugar perfecto donde el círculo social de Eleyanena se reuniría para celebrar su generosidad caritativa mientras establecían contactos entre su élite cuidadosamente seleccionada. Rebecca Maya dijo por teléfono, «Quiero hacer una donación a la Fundación del Hospital Infantil,
algo lo suficientemente significativo como para garantizar el reconocimiento de los principales donantes en su gala anual. Las patas de su asesor financiero sugirieron rápidos cálculos mentales. ¿De qué cantidad estamos hablando? $1.000.000. Eso sin duda llamaría su atención. ¿Donación anónima o atribuida? Maya lo consideró cuidadosamente. Las donaciones anónimas proporcionaban privacidad, pero ninguna ventaja estratégica. Necesitaba un reconocimiento público que la posicionara para lograr el máximo impacto. Cuando Eleanor descubriera la identidad del donante, atribuida, quiero que mi nombre aparezca en su lista de donantes importantes y quiero tener la oportunidad de hablar en la gala. En menos de 48 horas, Maya recibió una llamada personal de la doctora Patricia Williamson, directora de desarrollo del hospital. La voz de la mujer transmitía la calidez cuidadosamente cultivada que los recaudadores de fondos profesionales desarrollaban para los donantes de 7 cifras. Xiomara Rodríguez, estamos absolutamente encantados con su generoso compromiso con nuestra unidad de cardiología pediátrica. Su donación financiará equipos críticos que salvarán innumerables vidas jóvenes. Maya apreció el entusiasmo genuino que se escondía tras la pulcritud profesional. A diferencia de la labor benéfica de Eleyanena, que parecía motivada más por el posicionamiento social que por una preocupación auténtica, la donación de Maya supondría una mejora cuantificable en la atención médica infantil. Me gustaría asistir a su gala anual, dijo Maya, y tengo entendido que los principales donantes a veces tienen la oportunidad de intervenir. Sería un honor para nosotros que se dirigiera a nuestros invitados. Quizás podría compartir su motivación para apoyar la atención cardíaca pediátrica. Maya se había preparado para esta pregunta. Mi difunto marido murió repentinamente de insuficiencia cardíaca. Quiero asegurarme de que otras familias no sufran la misma pérdida cuando la intervención médica puede marcar la diferencia. La respuesta del Dr. Williamson transmitía una sincera simpatía, junto con gratitud profesional. Programaron una reunión para discutir el discurso de Mia y su potencial para participar de forma continua en la fundación. Esa tarde, Mia visitó una boutique exclusiva recomendada por la asistente de Rebecca Chen, la asesora de imagen, una mujer elegante llamada Patricia, claramente especializada en vestir a los nuevos ricos para eventos de la alta sociedad. Entendió inmediatamente la tarea. Queremos sofisticación sin ostentación, explicó Patricia, revisando las opciones que posicionarían a Mia como una filántropa seria en lugar de una ganadora de la lotería. Elegancia clásica que inspira respeto. Seleccionaron un vestido azul medianoche que complementaba el color de Mia y proyectaba una confianza tranquila. El vestido era lo suficientemente caro como para indicar recursos importantes, pero lo suficientemente discreto como para evitar acusaciones de exhibición inapropiada. Los accesorios se eligieron con un pensamiento estratégico similar. Perlas auténticas que hablaban de una riqueza consolidada. Zapatos que sugerían calidad sin gritar, y un maquillaje profesionales, aconsejó Patricia. Puedo recomendarte artistas especializados en presentaciones de galas benéficas. Maya apreciaba la experiencia de la mujer en navegar por las complejidades sociales que ella nunca había necesitado comprender. Se trataba de una guerra librada con elecciones de moda y disposiciones de asientos en lugar de motores y herramientas, pero los principios estratégicos seguían siendo similares. A la semana siguiente, Maya se reunió con el Dr. Williamson para revisar su discurso y visitar la unidad cardíaca que su donación mejoraría. El equipo médico era impresionante. Monitores y herramientas quirúrgicas que representaban la vanguardia de la atención pediátrica. Maya sintió una satisfacción genuina al saber que su contribución serviría a niños que se enfrentaban a crisis médicas que sus familias no podían permitirse abordar de forma privada. Su donación es transformadora, dijo el Dr. Williamson al concluir la visita. Tenemos previsto bautizar la nueva sala de operaciones en su honor. Maya asintió con gentileza mientras calculaba mentalmente el impacto que este reconocimiento tendría en la compostura de Eleanor. Que una ala del hospital llevara el nombre de la mujer a la que ella había descartado como basura de remolque crearía una disonancia cognitiva que la visión del mundo de Eleyanena no podría aceptar fácilmente. ¿La ceremonia de nombramiento formará parte del programa de la gala?, preguntó Maya. Por supuesto.
Es una de nuestras tradiciones más significativas, reconocer a los donantes cuya generosidad tiene un impacto duradero. Esa noche, Mia llamó a Jonathan Whitmore para asegurarse de que todas las estructuras legales y financieras estuvieran debidamente posicionadas para el escrutinio público. Su riqueza debía parecer legítima y bien establecida, en lugar de misteriosamente repentina. Todo resistirá la investigación. Whitmore le aseguró. El historial de inversiones de su marido crea una documentación clara para las reclamaciones de herencia, y las estructuras de su fundación son completamente transparentes para las autoridades competentes. Maya colgó, sintiéndose segura ante la inminente confrontación. Eleanor había pasado meses felicitándose por haber eliminado una vergüenza de su círculo social. El sábado por la noche, descubriría que la vergüenza había regresado con recursos y una posición social que eclipsaban todo lo que la familia Rodríguez había logrado gracias a su estatus heredado, en lugar de a sus logros personales. El micrófono le resultaba sorprendentemente ligero a Mayer mientras se encontraba en el podio, frente a 800 de los filántropos más influyentes de la ciudad. Las lámparas de cristal del gran salón de baile proyectaban una luz elegante sobre las mesas, donde los donantes que habían aportado decenas de miles de dólares se sentaban junto a otros que habían contribuido con millones. En la mesa 12, Eleanor Rodríguez permanecía inmóvil en su silla, con la copa de champán a medio camino de sus labios, mirando fijamente a la mujer a la que había desalojado de la propiedad familiar 18 meses antes. Maya había visto a Eleanor nada más entrar en el salón de baile, fijándose en la proximidad de su mesa al escenario y en la evidente sorpresa que se reflejaba en el rostro de la mujer mayor. Richard estaba sentado junto a su esposa, con una expresión que pasaba de la confusión al reconocimiento y a algo parecido al pánico, mientras procesaba las implicaciones de la presencia de Mayer en un evento que requería una importante contribución benéfica. «Damas y caballeros», comenzó Maya, con su voz resonando claramente a través del sistema de sonido. «Me llamo Maya Rodríguez, y es un honor dirigirme a ustedes esta noche como benefactora fundadora de la nueva unidad de cirugía cardíaca pediátrica del Hospital Infantil». Los aplausos fueron cálidos y prolongados. 800 personas adineradas reconocían la generosidad que había conmovido su compromiso compartido con las donaciones benéficas. Maya esperó a que se hiciera el silencio y utilizó las garras para establecer contacto visual directo con Eleanor, cuyo rostro se había quedado sin color. «Hace 18 meses, perdí a mi marido Marcus por un paro cardíaco repentino. Tenía 34 años, era un padre devoto de nuestros 2 hijos y un hombre que creía profundamente en proteger a las personas que amaba». La voz de Maya transmitía la fuerza tranquila que había desarrollado durante meses de reconstruir su vida desde cero. «Su muerte me enseñó que la intervención médica puede marcar la diferencia entre la tragedia y la esperanza, entre la pérdida y la curación». Señaló la pantalla de presentación, donde se mostraban imágenes del nuevo equipo quirúrgico que se había comprado con su donación. «La sala de cardiología que inauguramos esta noche atenderá a niños cuyas familias se enfrentan al mismo miedo que yo experimenté, la impotencia de ver a un ser querido luchar contra una enfermedad que la medicina podría tratar si se dispusiera de los recursos adecuados». Maya hizo otra pausa, al darse cuenta de que los invitados de la mesa contigua a la de Eleanor se inclinaban hacia ella para susurrarle preguntas sobre su relación con el principal benefactor de la velada. Las matemáticas sociales eran claramente complicadas. Era evidente que el Eleanor no había mencionado que tenía una nuera filántropa, lo que le obligaba a dar explicaciones incómodas que no podía evitar. «Pero esta donación representa algo más que equipo médico», continuó Maya. «Representa la creencia de que todos los niños merecen tener acceso a una atención médica que les salve la vida, independientemente de la situación económica de sus familias. Representa la esperanza de que la excelencia médica nunca se vea limitada por barreras económicas». El público respondió con un aplauso aún más entusiasta, claramente conmovido por la conexión personal de Mia con la causa. Varias personas de la mesa de Eleyanena se volvieron para mirarla con expectación, aparentemente asumiendo que compartiría el orgullo por la generosidad de su nuera. Maya concluyó su discurso dando las gracias al personal del hospital y a otros donantes, y luego se alejó del podio entre una ovación sostenida. Mientras se dirigía a su mesa asignada,
situada estratégicamente para que Eleanor tuviera una visión clara durante toda la cena, sintió la satisfacción de un plan ejecutado con precisión. El Dr. Williamson la interceptó a mitad de camino en el salón de baile. Ha estado precioso, Maya. Tus palabras inspirarán a otros a considerar las donaciones testamentarias que crean un impacto duradero. A su alrededor, las conversaciones bullían con elogios hacia la presentación de Mia y curiosidad por sus antecedentes. Varios donantes se acercaron para presentarse y expresar su admiración por su compromiso caritativo. Mia manejó cada interacción con amabilidad, sin perder de vista la creciente incomodidad de él y la nena en la mesa cercana. El señor Rodríguez, un distinguido caballero de cabello plateado y traje caro, le tendió la mano. Charles Whitman, de la Fundación del Centro Médico Universitario. Nos encantaría discutir oportunidades de colaboración con alguien que entiende claramente la filantropía estratégica. Maya aceptó su tarjeta de visita mientras observaba la evidente tensión de Eleanor al escuchar conversaciones que posicionaban a la mujer, a la que ella despreciaba como basura, como una figura importante en los círculos benéficos en los que él y la nena había pasado décadas construyendo su influencia. La cena continuó con Maya recibiendo invitaciones para unirse a otras juntas directivas de fundaciones, solicitudes para dar charlas y ofertas de colaboración en la financiación de investigaciones médicas. Cada conversación reforzaba su posición como alguien cuyos recursos y compromiso inspiraban respeto entre los líderes filantrópicos de la ciudad. Durante el postre, el Nena finalmente se acercó a la mesa de Mia con movimientos que sugerían una lucha interna entre la obligación social y la renuencia personal. Mia, dijo el Nena con cautela, con una voz que denotaba una cortesía forzada. «¡Qué sorpresa verte aquí esta noche!». Maya se levantó con elegancia, manteniendo la compostura que había aprendido tras meses de sobrevivir a la crueldad de Eleanor. «Hola, Eleanor. Estoy segura de que es una sorpresa, aunque supongo que cada uno procesa el dolor de forma diferente. Yo elegí honrar la memoria de Marcus a través de donaciones benéficas». Eleanor apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. «Tu donación fue bastante sustancial. $1.000.000 me pareció adecuado para crear la unidad cardíaca», respondió Mia con naturalidad. Marcus habría aprobado la inversión en la atención médica infantil. La cifra impactó a Eleanor como un golpe físico. $1.000.000 representaba unos recursos muy superiores a los que ella imaginaba que Maya podía acceder. Las implicaciones eran asombrosas. Si Mia podía donar tales cantidades con tanta naturalidad, ¿cuánto representaba su patrimonio total? «No tenía ni idea de que estuvieras en condiciones económicas de tal generosidad», logró decir Nena. Maya sonrió con la tranquila confianza de alguien que había aprendido a valorarse a sí misma a través de la lucha en lugar de la herencia. «Hay muchas cosas que no sabía sobre Marcus o sus planes para proteger el futuro de nuestra familia». La tarjeta de agradecimiento llegó un martes por la mañana, escrita con una letra cuidada que pertenecía a alguien lo suficientemente joven como para creer que una caligrafía perfecta seguía siendo importante. «Estimada Sra. Rodríguez», decía, «gracias por salvar mi corazón. Los médicos dicen que puedo volver a jugar al fútbol gracias a su regalo. Con cariño, Emma Martínez, a la cafetera, donde la vería cada mañana, como recordatorio de que la riqueza, utilizada con prudencia, creaba ondas de sanación que se extendían mucho más allá de los estados financieros». Emma era la tercera niña que enviaba una nota personal desde que se había inaugurado la sala de cirugía cardíaca, 6 semanas atrás. Cada carta reforzaba la convicción de Mare de que la herencia de Marcus estaba destinada a fines más importantes que la comodidad personal. Su teléfono no había dejado de sonar desde la gala benéfica. Las juntas directivas de las fundaciones querían contar con su participación. Los investigadores médicos buscaban financiación para tratamientos innovadores y las organizaciones sociales competían por su atención con invitaciones que habrían parecido imposibles 18 meses antes. Maya había aprendido a evaluar cada oportunidad a través de la lente que Marcus le había proporcionado en su carta. Mia había prestado a Woodwood Tenride. ¿Esto mejoraría los valores de su familia o los comprometería? La persona que más insistía en llamarla era James Morrison, el abogado de Nena, cuyos mensajes cada vez más desesperados sugerían que su cliente estaba luchando por asimilar la nueva realidad de la posición social y financiera de Mia.
Señora Rodríguez, creo que puede haber habido malentendidos sobre la planificación patrimonial de su difunto marido. Su último mensaje de voz decía: la señora Eleanor Rodríguez agradecería la oportunidad de discutir los asuntos familiares con un espíritu más colaborativo. Maya borró el mensaje sin devolver la llamada. La definición de colaboración de Eleanor había quedado ampliamente demostrada a lo largo de 18 meses de exclusión y desprecio. Cualquier reconciliación tendría que reconocer el comportamiento pasado en lugar de fingir que no había ocurrido. Los niños se habían adaptado a sus nuevas circunstancias con notable elegancia. Los viajes de Tommy para participar en torneos de ajedrez se financiaban ahora a través de cuentas educativas que apoyarían su desarrollo durante la universidad y más allá. Sarah había descubierto su pasión por las artes escénicas y se había matriculado en clases en una prestigiosa academia de artes escénicas que fomentaba su expresividad natural al tiempo que le ayudaba a ganar confianza. «Mamá», dijo Sarah durante el desayuno, «mi profesora de teatro quiere saber si hablarías con nuestra clase sobre cómo superar los retos. Dice que eres inspiradora». Maya sonrió ante el orgullo de su hija, comprendiendo que los niños estaban aprendiendo valiosas lecciones sobre la resiliencia y la autoestima que el dinero no puede comprar. Su seguridad procedía ahora de múltiples fuentes: los 289, la herencia financiera, los lazos familiares, las capacidades personales y el apoyo de la comunidad, que había demostrado su valía durante su periodo más oscuro. Eddie llamó a la puerta de la oficina de Mir en el garaje, con una expresión que mezclaba el entusiasmo por los negocios con la curiosidad personal. Su expansión había transcurrido sin problemas, financiada a través de estructuras de inversión que permitían la aportación de capital de Mir sin revelar su verdadera fuente. Recibí una llamada de alguien que decía representar los intereses de la familia Rodríguez. Eddie dijo: quería saber sobre nuestra relación comercial. ¿Cuánto tiempo llevamos siendo socios? Si hemos recibido alguna financiación inusual. Maya dejó cuidadosamente sus papeles sobre la mesa. ¿Qué les dijiste? ¿Que nuestra asociación es información comercial privada y que podían hablar con nuestro abogado si tenían preguntas legítimas? Eddie hizo una pausa. Maya, ¿hay algo que debas saber? Esa gente parecía muy intensa. Son mis antiguos suegros. Están tratando de entender cómo he podido permitirme ciertas mejoras en mi estilo de vida desde que Marcus murió. Eddie asintió lentamente. ¿Y no saben nada de la herencia que recibiste? No era una pregunta. Eddie era demasiado observador como para pasar por alto las cuentas que no cuadraban. Demasiado respetuoso como para entrometerse en asuntos personales que no afectaban a su relación comercial. «Saben parte de la herencia de Marcus», dijo Maher con cautela. «No todo, entendido. Y cuando se enteren del resto, comprenderán que sus suposiciones sobre mi patrimonio eran incorrectas». Esa tarde, Maya recibió una visita inesperada en su casa. Elianena Rodríguez estaba de pie en el porche, vestida con un traje gris carbón y con una expresión que sugería una lucha interna entre el orgullo y la necesidad. «Maya, me preguntaba si podríamos hablar en privado». Maya señaló hacia la sala de estar y notó cómo los ojos de Elianena evaluaban el mobiliario y la decoración, que claramente representaban una inversión significativa. La mujer mayor estaba haciendo un reconocimiento, tratando de comprender el alcance de los recursos que había subestimado. «Quiero hablar del futuro de los niños», comenzó Elianena, acomodándose en una silla que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. «Tommy y Sarah son miembros de la familia Rodríguez. Independientemente de las complicaciones que haya entre nosotros, se merecen las oportunidades que los recursos familiares pueden proporcionarles». Maya sirvió té de una vajilla que había costado $100,000, pero que parecía adecuadamente discreta. ¿Qué tipo de oportunidades? Colegios privados con un nivel académico adecuado. Una educación cultural que los prepare para su posición social. Fondos fiduciarios que garanticen su seguridad independientemente de las circunstancias cambiantes. La voz de Elianena tenía el tono de alguien que ofrece generosas concesiones mientras mantiene una superioridad fundamental. Proponía rescatar a los niños de las limitaciones de su madre, al tiempo que se atribuía el mérito de la magnánima inclusión familiar. «Es muy considerado por tu parte», dijo Mia, «aunque me intriga saber por qué crees que yo no puedo proporcionarles esas oportunidades». La pausa de Eleanor sugería que estaba reevaluando sus suposiciones sobre la capacidad financiera de Mir.
Bueno, sin duda tu éxito empresarial ha sido impresionante, pero los recursos familiares funcionan a una escala completamente diferente. Maya sonrió con la tranquila confianza que la había acompañado durante 18 meses de reconstrucción, desde la nada hasta todo. Eleanor, creo que te sorprendería la escala de la que estamos hablando. La foto familiar descansaba en un marco plateado sobre el escritorio de Mir en las oficinas de la Fundación Marcus Rodríguez, en la que aparecían tres personas que parecían familiares y a la vez transformadas con respecto a la familia desesperada que una vez había vivido en la habitación 237 del motel. Maya llevaba un sencillo vestido azul que sugería éxito sin ostentación, mientras que Tommy y Sarah la flanqueaban con las sonrisas seguras de unos niños que habían aprendido su valor a través de la lucha y el amor, en lugar de los privilegios heredados. Había pasado un año desde el enfrentamiento en la gala benéfica que había destrozado las suposiciones de él y Nena sobre el poder, la riqueza y la posición social. La fundación operaba ahora desde un almacén renovado en el centro de Riverside y empleaba a 12 personas que gestionaban programas de apoyo a madres solteras, impartían formación en automoción a antiguos reclusos y financiaban la atención médica de familias en crisis económica. Maya atravesó el espacio de trabajo principal de la fundación, donde los miembros del personal coordinaban con los beneficiarios de sus diversos programas. María Santos, madre soltera de 3 hijos, estaba completando la certificación de técnico automotriz que le proporcionaría un empleo estable y un avance profesional. James Wright, recientemente liberado tras 8 años en prisión, había obtenido su licencia de conducir comercial gracias a la formación financiada por la fundación y ahora gestionaba un pequeño negocio de reparto. La señora Rodríguez llamó a Jennifer Chen, directora de programas de la fundación. Los beneficiarios de las becas están aquí para su reunión trimestral. Maya sonrió cuando 12 jóvenes entraron en la sala de conferencias, estudiantes de secundaria y universitarios cuyos gastos educativos eran financiados a través del programa de apoyo académico de la fundación. Cada becario procedía de circunstancias similares a las de Mia, lo que demostraba que el potencial existía independientemente del código postal o de la cuenta bancaria familiar. Contadme vuestros progresos, dijo Maya, acomodándose en su silla con interés genuino, más que por obligación administrativa. Las novedades eran alentadoras. Tommy Martínez, sin parentesco alguno a pesar del nombre compartido, había sido aceptado en el programa de ingeniería del MIT con una beca completa para la escuela de posgrado. Angela Foster estaba desarrollando una organización sin ánimo de lucro para proporcionar formación mecánica a mujeres jóvenes de comunidades desfavorecidas. David Kim planeaba convertirse en cirujano pediátrico, inspirado por sus propias experiencias médicas durante la infancia y el compromiso de la fundación con el acceso a la atención sanitaria. Después de que los estudiantes se marcharan, Mia condujo hasta Martínez Auto, donde Eddie estaba formando a 3 nuevos mecánicos contratados a través de su programa de expansión. El taller ahora operaba en 2 ubicaciones y mantenía una lista de espera de clientes que apreciaban el trabajo honesto a precios justos. Informes mensuales, dijo Eddie, entregándole los estados financieros que mostraban un crecimiento constante y el impacto en la comunidad. Tenemos todas las citas completas hasta el mes que viene, y el programa de formación tiene una lista de espera de 6 meses. Maya revisó las cifras con una satisfacción que iba más allá de buenos puestos de trabajo a trabajadores cualificados, al tiempo que enseñaba a los jóvenes oficios que ofrecían estabilidad y promoción. Representaba el tipo de éxito que Marcus habría apreciado, basado en la competencia, atendiendo necesidades reales, creando valor en lugar de extraerlo. Su teléfono vibró con un mensaje de Big Jim. Reunión del capítulo esta noche. Samsung quiere darte las gracias de nuevo por el apoyo al fondo médico. Los Hells Angels seguían siendo la familia ampliada de Mia, aunque sus circunstancias habían evolucionado mucho más allá de lo que habían imaginado cuando le ofrecieron refugio durante su periodo más oscuro. Ella seguía montando con ellos de vez en cuando, manteniendo los vínculos con la comunidad que le había dado fuerzas cuando parecía imposible tenerlas. Esa noche, Mia se sentó en el despacho de su casa y revisó las solicitudes para la universidad con Tommy, que había heredado tanto la mente analítica de su padre como la sabiduría práctica de su madre. A sus 12 años,
Ya pensaba estratégicamente en las opciones educativas que servirían a sus intereses en matemáticas e ingeniería. ¿Por qué papá mantuvo el dinero en secreto?, preguntó Tommy. Una pregunta que había surgido gradualmente a medida que comenzaba a comprender el alcance de su herencia. Maya consideró cuidadosamente su respuesta. Quería protegernos de las personas que podrían intentar controlarnos por nuestra riqueza en lugar de respetarnos por quienes somos. Y quería que descubriéramos nuestra propia fuerza antes de tener recursos que pudieran hacernos dependientes. Funcionó. Maya miró a su alrededor, pensando en el viaje desde la habitación de motel hasta la mansión, desde la desesperación hasta la seguridad, desde víctima hasta filántropa. ¿Tú qué crees? Tommy sonrió. Creo que papá fue muy inteligente. Sarah apareció en la puerta con un pijama decorado con motocicletas, un regalo de Big Jim que ella atesoraba a pesar de su creciente interés por el teatro y el arte. Mamá, terminé mi ensayo sobre héroes. ¿Quieres escucharlo? Maya asintió y Sarah comenzó a leer su tarea sobre personas comunes que hicieron cosas extraordinarias gracias a su coraje y determinación. El ensayo describía a una madre soltera que reconstruyó su vida después de perderlo todo, que utilizó recursos inesperados para ayudar a otras personas que enfrentaban dificultades similares, que demostró que la verdadera fuerza proviene del carácter y no de las circunstancias. La heroína de mi historia es mi madre, concluyó Sarah, porque me enseñó que caer no significa quedarse en el suelo, y que el verdadero éxito significa también ayudar a los demás a levantarse. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras abrazaba a sus dos hijos, abrazando todo lo que habían sobrevivido y construido juntos. Habían sobrevivido y construido juntos. Afuera, su Harley estaba en el garaje junto a la moto de Marcus. Ambas máquinas se mantenían en perfectas condiciones para dar paseos que honraban la memoria mientras abrazaban el futuro. El mañana traería nuevos programas de base, la ampliación de las operaciones del garaje y nuevas oportunidades para demostrar que la mujer que Eleanor Rodríguez había descartado como basura se había convertido en algo mucho más valioso que un cubo de basura, una fuerza de sanación, en un mundo que necesitaba más personas que entendieran la diferencia entre riqueza y valor.